Hola a todos, buenos días. Les doy la bienvenida a este webinar de la Academia Pirani, un espacio que preparamos junto a diferentes invitados, expertos, para compartir con ustedes conocimientos y temas que son de mucho interés sobre el mundo de la gestión de riesgos. Precisamente el tema que vamos a ver hoy es sobre continuidad del negocio y cómo impacta en la experiencia del cliente. Y para hablar entonces de este tema, le voy a dar la bienvenida a Milagros Canelo desde Perú. Milagros actualmente se desempeña como gerente de la experiencia, como gerente adjunta de gestión de la experiencia y mejora continua en el Banco de Crédito de Perú. Milagro tiene más de 17 años de experiencia en el sistema financiero peruano y ha desempeñado diferentes cargos relacionados con el tema de riesgos no financieros, gestión de proyectos, continuidad de negocio y además Milagros es docente universitaria y le encanta la mejora continua y apoyar a otros y a las organizaciones a mejorar. Milagros, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Un gusto tenerte aquí en este espacio para que compartas tus conocimientos con la comunidad Pirani. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro. Yo hablo Ah, fuerte de por sí, así que me dicen si ya estoy hablando muy fuerte, pero por de por sí hablo fuerte. Un súper gusto, buen martes, estoy viendo los chats por ahí, Nicaragua, México, Colombia. No saben, aquí yo estoy así de la emoción, porque siempre estos espacios, lo bonito de compartir aprendizajes, así que estoy más que feliz de estar con ustedes para compartir, porque aquí más que enseñar, es compartir entre nosotros, porque todas las experiencias que nosotros vivimos, que no se queden en nosotros, ¿no? Que le puede ayudar a una persona al otro lado del mundo y yo feliz de compartir mis experiencias, mis aprendizajes durante este espacio, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Gracias, Mónica. claro que sí, Milagros. Seguro va a ser un espacio de mucho provecho para todos los que se están conectando, que como bien lo dijiste, nos están acompañando desde diferentes países de la región. Tenemos de Colombia, de México, de Perú, El Salvador, Nicaragua. Bienvenidos todos y a sacarle mucho provecho a todo este contenido que ha preparado Milagros y que tiene hoy para compartir con todos nosotros. Pero entonces, antes de regresar con Milagros para que pueda desarrollar este webinar, voy a hacerle un par de invitaciones a todos los asistentes. Lo primero es que si durante este webinar tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo no es claro o quieren profundizar en algo relacionado al tema de continuidad del negocio, nos pueden dejar sus inquietudes a través del módulo de preguntas y respuestas que ven en la parte inferior de sus pantallas. Más adelante, antes de finalizar este webinar, vamos a tener un espacio para que Milagros pueda responder algunas de las preguntas que ustedes nos compartan. Les pido por favor que solo lo hagan por allí, por el módulo de preguntas y respuestas y no por el chat, porque va a ser mucho más fácil encontrarlas y van a tener más posibilidades de que las hagamos. Entonces por allí nos pueden dejar sus preguntas, por el chat lo pueden usar para dejarnos sus comentarios e igualmente yo voy a estar compartiéndoles algunos contenidos adicionales que pueden servirles para que profundicen también en este tema que vamos a ver de continuidad del negocio. Por otro lado, quiero recordarles que en Pirani tenemos nuestro plan free. Este plan es un plan que creamos para acompañarlos, para que ustedes puedan iniciar en la gestión de riesgos de sus empresas, hacerlos de una manera simple, eficiente. El plan free les va a permitir tener funcionalidades claves como lo son la identificación de procesos, la identificación y evaluación de riesgos, también la definición de controles. Entonces, si todavía no tienen su cuenta en este plan de Pirani, muy invitados a que lo hagan, a que lo exploren, a que lo aprovechen. Es un plan que es ilimitado, sin límite de tiempo y gratis. Así que pueden aprovecharlo y comenzar a gestionar los riesgos de sus organizaciones de una manera mucho más simple y eficiente. Tenemos 4 sistemas principales. Ustedes pueden elegir el que más necesiten, el que deseen. Puede ser ORM para riesgos operacionales, AML para todo el tema de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo,
También tenemos ISMS para riesgos de seguridad de la información y compliance para riesgos de cumplimiento normativo. Ustedes eligen el sistema que deseen y pueden explorar cómo Pirani es un aliado de sus organizaciones para la gestión de riesgos. En un momento por el chat les voy a compartir el link para que puedan crear su cuenta si todavía no lo han hecho. O también, si desean conocer y profundizar más en todas las funcionalidades que podemos ofrecerles en los planes que tenemos para ustedes, pueden agendar una corta reunión con mi compañero Jorge Gómez, quien es experto en gestión de riesgos y va a acompañarlos a solucionar esas inquietudes que ustedes puedan tener. A través de este código que están viendo en pantalla, pueden agendar esta reunión para que puedan resolver esas inquietudes, puedan comenzar a gestionar riesgos con Piranha. Finalmente, quiero contarles a los que todavía no conocen, están en nuestro canal de WhatsApp, a que se unan, a que participen de este espacio que también tenemos, en el que les compartimos información de valor, les recordamos cuáles son los eventos de gestión de riesgos que se realizan cada semana, no solo por parte de Pirani, sino también otras entidades que promueven el conocimiento alrededor de la gestión de riesgos. Entonces, en el chat también en un momento les comparto el link para que si aún no están en este canal de Pirani, lo puedan hacer, se puedan unir, muy invitados, por allí los esperamos. Por ahora, Milagros, esos son todos los avisos que tenía para nuestros asistentes. Recordarles entonces que las preguntas nos las dejan a través de preguntas y respuestas. Milagros, tienes entonces la palabra para que podamos comenzar con este webinar que has preparado para la comunidad Pirani. Adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por toda la introducción, Moni. Nos queda súper clara toda la potencia de lo que nos puede brindar Pirani, así que genial todo lo que nos has compartido. Bueno, vamos a hacer un experimento ahorita porque no estoy segura al 100% si va a funcionar, pero si no, ya usamos el chat. Un ratito, ¿me permites, Mónica, solo para esto usar el chat? Yo sé que las preguntas van a ir en orden por lo que nos has dicho Claro y que sí. súper disciplinados. Pero quería probar con ustedes y les voy a compartir mi pantalla porque quería ver si me podían responder un pequeño Mentimeter rapidito, solo para saber, porque es importante saber quién está del otro lado, quiénes son esas 117 participantes que ya están hasta el momento conectados. Quiero conocerlos un poquito más, entonces déjenme que les comparto mi pantalla y me cuentan si pueden ver este... pueden entrar a Mentimeter y usar este código. Quiero ver si les aparece. Moni, ¿tú me puedes ayudar siendo mi punto de control, porfa? Y ver si te aparece. ¿Ok? 523400. Todos los que hayan podido, sería increíble poder tenerlos dentro del Mentimeter. Y si no, por lo menos siempre, como en todo, el muestreo ayuda a tener insights. Entonces ya están respondiendo, qué cracks son, están un paso adelante. Ah, no, acá hay de todas maneras ya tenemos el mindset de la continuidad. Y me dicen, ¿en qué equipo te encuentras actualmente? Claro, porque quería saber un poco de dónde está la audiencia hoy día. Entonces, la gran mayoría está en el equipo de riesgos. Muy bien. Luego hay 10 personas del equipo de TI, hay 12 personas del equipo del negocio y hay una persona del equipo de experiencia. Muy bien, ahí mi colega laboral, yo también estoy ahorita en el equipo de experiencia. Somos minoría un ratito, pero ahorita seguro se conectan más de experiencia y vamos a conectar mucho. Eh, con la persona que está ahorita viendo experiencia. Los del equipo de negocio me pueden dejar en el chat qué área, ¿no? Están en el mismo, digamos, por ejemplo, el canal comercial, es en un canal de servicio, eso sí me pueden dejar en el chat para ir viendo y conocer un poquito más de esas 13 personas del equipo de negocio. Y bueno, y la gran mayoría, pues hoy la mayoría es del equipo de riesgos, así que de alguna manera y de manera especial también voy a dirigir mucho a nuestros amigos a nuestros amigos de riesgos que son nuestros socios estratégicos para quienes estamos del otro lado del negocio, en sus empresas, vean eso de en qué lado estás, en qué lado de la fuerza estás, ¿no? A veces estamos en TI, a veces estamos en el negocio. Yo he tenido el gusto de estar en diversas áreas, TI, negocio, con diversos sombreros, ¿no? Y eso también me ha permitido ver, ¿no? Las situaciones desde una perspectiva diferente. Muy bien, entonces, la mayoría es del equipo de riesgo. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, por aquí. Quiero pasar a la siguiente. No sé si me está dejando. Ok.
A ver. ¿Les aparece la siguiente pregunta, chicos? ¿Les aparece la siguiente pregunta? ¿Qué rol tienes actualmente? ¿Les aparece? ¿Sí? Ya. Ahí Sí, me ayudan, porfa. ¿Qué rol tienes actualmente? ¿Qué rol tienes? Analista de negocio, jefe de equipo, gerente de negocio, consultor de riesgos, consultor de CDN u otros roles. Los que dicen otros roles me ponen por ahí si pueden qué rol, ¿no? ¿Qué otros roles hay presentes? Porque seguro van a ir a poner varios directora comercial. Muy bien, Alexandra, ¿qué tal? Un gusto. Fausto, oficial de continuidad de negocios. Uy, Fausto, entonces tú estás para compartirnos un montón también hoy día. José López, coordinador de continuidad. Claro, en Perú o en el área, sobre todo en la empresa en la que yo estoy, hablamos mucho y me quedé de repente con el término consultor de riesgos, pero claro, en cada área, cada empresa es diferente, en algunos serán coordinadores, en otros consultores. Pero están inmersos, digamos, en el mundo de la continuidad, ¿no? Están en analista. Muy bien. Y ahora vamos con la última preguntita ya, que es la de ¿qué deseas llevarte de este webinar? ¿Qué se desean llevar? Bueno, la penúltima, no era la última. ¿Qué te deseas llevar de este webinar? ¿No? ¿Qué desean llevarse? A ver, vamos con la nube de palabras. ¿Qué desean llevarse hoy, chicos? Al final del webinar. ¿Con qué se quisieran ir? No sé si les permite ver en una sola palabra, en algún mensaje, conocimiento, ponen unos, estrategias de conciencia, que esa palabra va a estar muy tocada hoy también. Conocimiento y experiencia, conocimientos de valor, estrategias, wow, herramientas, buenas prácticas. Muy bien. Estamos hambrientos de conocimiento, de buenas prácticas, de metodologías. Muy bien, y la palabra conocimiento, sin duda, y experiencia, estrategia son las tres claves, ¿no? Y justamente hacia eso va el webinar de hoy y poderles dar al final nuestras experiencias, pero para que ustedes la conviertan y la adecúen a su realidad, porque las realidades son diferentes. Mi empresa con la tuya, con la de nuestros amigos de cada país es súper diferente y tienes que ir adecuando. El reto muchas veces es adecuar ese conocimiento a nuestra realidad. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué te funcionó a ti? Y yo cómo lo puedo adecuar para que funcione lo mejor posible para nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Me ha dejado súper claro sus expectativas. Miren, ahí también dijo herramientas, buenas prácticas. Y es con esta última pregunta cierro, de verdad lo prometo, pero esta pregunta es súper importante, ¿ya? Porque una vez decimos, sí, me quiero llevar esto, quiero estudiar el MBA, quiero estudiar tal cosa, quiero estudiar, pero ¿para qué? ¿Para qué te quieres llevar este conocimiento? ¿Para qué te quieres llevar ese aprendizaje? ¿No? Muchas veces nos preguntamos por qué de las cosas y muy pocas veces el para qué. ¿Para qué estoy aquí hoy? ¿No? ¿Para qué hoy voy a escuchar este webinar y me he dado este espacio para escuchar y compartir con tantas personas? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿No? Hacia dónde voy a convertir todo este conocimiento? Entonces ahí me hablan de crecimiento para trabajar y enseñar, para compartirlo, para aplicarlos, muy bien, para mejorar, para trabajar y enseñar. Qué bonito, qué bonito. Todos tienen una intención clara, eso es importante. Sobre todo que lo puedas aplicar, ¿no? Todo esto que te lleves hoy, trates de aplicarlo en tu empresa, en tu equipo, desde chiquito, ¿no? Porque, ay, ya salgo de acá y cambio la empresa. Bueno, si acá está el CEO de la empresa, de repente, o el CTO de la empresa, de repente es así de mágico y poderoso. Pero si no, desde chiquito, desde nuestro equipo, desde nuestra forma de pensar, puedes hacer grandes cosas por la empresa. Ir cambiando, a veces la forma de pensar empieza por ti, empieza por tu equipo. Y ahí tú tienes mucha acción, mucha acción. Desde chiquito vas llevándolo hacia toda la empresa. Bueno, muchísimas gracias entonces por participar de este Menti. Y empezamos, ¿no, Mili? Ya, por favor, hay que empezar. Por supuesto, vamos a empezar de todas maneras y quiero empezar con esta, a ver, me dicen si ven bien. No trabajo mucho con Google Drive, pero creo que sí, ¿no? ¿Está en pantalla sí, grande? sí, Ok, sí, todo en orden, listo. Milagros. Y Mónica está atentísima, me está ayudando. Gracias, Mónica. Bueno.
Eh, bueno, ya les comentaré un poquito de mí, solo para reforzar y puedan tener presente cómo les traigo, cómo estoy acá. Yo tengo ya 17 años de experiencia en banca, trabajo en uno de los bancos más grandes del Perú, el BCP, el Banco de Crédito. Tengo muchísimo cariño, es una línea de carrera y si bien son 17 años que ya voy a cumplir en unos días en BCP, he estado en aproximadamente 10 a 12 roles en esos 17 años. Entonces, ha sido más que entretenido, más que divertido, teniendo retos diferentes constantemente y como les decía, cambiando de sombrero. Y eso para mí es muy valioso, poder conocer diferentes áreas desde diferentes puntos de vista. Te ayudan a ampliar tu visión y la forma en cómo ves las cosas y en las formas también de cómo retas ciertas cosas en la compañía, en la empresa. Y eso para mí fue, en verdad, y sigue siendo un recurso súper valioso y además ese motivo, el que también estoy súper conectada con la empresa, con el BCP, porque me ha permitido crecer. Empecé desde de una línea de atención al cliente, he ido yendo a roles de TI, de proyectos, de continuidad, de riesgos, viendo esos temas desde diferentes roles. Y eso me ha ayudado muchísimo en mi crecimiento profesional, personal y sobre todo ese pensamiento crítico y forma de ver las cosas. Entonces, aquí les traigo parte de esa experiencia. Además, bueno, me he preparado académicamente con un MBA. Yo soy administradora de formación, hice un máster en liderazgo en Barcelona. Y actualmente, bueno, desde hace unos 3 años estoy incursionando en la docencia, educación superior, tanto así, y de hecho es mi pasión porque siempre quise ser docente. Hoy estoy estudiando una maestría en educación, ¿no? Ya especializándome un poco y abriendo visión también ahí porque hay mucho potencial en la educación en los diferentes países, sobre todo en Latinoamérica. Hay muchísimo que hacer en la educación y creo que podemos sumar desde donde podamos, con lo que tengamos, y si nos podemos preparar aún más, siempre la educación será una gran inversión para nuestro crecimiento. Y esto que ustedes están haciendo ahorita, de estar en un webinar, de darse un espacio en su apretada agenda de trabajo, de familia, para escuchar a otras personas, para llevarse conocimiento, como lo acaban de decir, dice mucho de ustedes, ¿no? Que están invirtiendo tiempo, que es lo más valioso que uno tiene en prepararse. Entonces, alineado a eso y ya habiéndome conocido un poquito más, yo quiero iniciar este webinar con este mensaje. La preparación no es solo un plan de acción, es una actitud. Y esto nos va a acompañar a lo largo de todo el webinar y es un mensaje que nos tiene que acompañar a lo largo de nuestra gestión como continuidad del negocio, porque hoy vamos a hablar de cómo la continuidad del negocio, mucho más allá de los beneficios que ya todos sabemos que nos trae, que tenemos que tener nuestra continuidad sí o sí para poder tener los backups necesarios en la compañía y que el negocio siga caminando. eh, Puede hacerte la diferencia cuando estás buscando diferenciarte de la competencia. Puede ser ese valor añadido que puedes presentarle a tu cliente, y que no necesariamente lo va a encontrar en otra empresa porque tú estás más preparado, porque contigo las cosas sí pueden fallar, pero tienes una capacidad rápida. Y esto, señores, mucho más allá de la preparación, es un tema de actitud, es un tema de mentalidad, de pensar siempre que las cosas no son siempre perfectas, ¿no? De estar preparados a las fallas, a los errores, porque los sistemas fallan, ¿no? La estabilidad operativa, ojalá sea 100%, pero quienes medimos estabilidad operativa en nuestras aplicaciones, plataformas, ¿no? Las diferentes tecnologías que podamos tener en nuestra empresa, nos alegramos con un 95% o un 90%, dependiendo ¿no? de la sensibilidad de la aplicación. Eh, pero ¿y qué hacemos en ese 5%, en ese 10% que no cubrimos? Ahí se juega la experiencia de nuestro cliente. Para nosotros podrá ser un número, 2%, 3%, 4%, pero ¿cuántas personas están ahí en ese porcentaje? ¿A cuántas personas le podemos complicar la vida si nuestra empresa falla en ese porcentaje? Entonces, no vamos a ser infalibles, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que siempre tener planes de acción y eso no es solamente para, ay, tengo que hacerlo porque es parte del protocolo, parte de la ISO me lo dice, lo tengo que hacer. No,
es un interés genuino, porque si tú eres una compañía, una empresa, un equipo que trabaja para personas, finalmente somos personas trabajando para otras personas. Y si realmente tenemos el interés genuino de cuidar a esas personas, de que nuestro servicio que facilita la vida seguramente de las personas, por alguna falla, no las complique, no las impacte. Y créanme que teniendo eso como mensaje principal, te va a hacer despertar ese tercer ojo que a veces nos cuesta mucho despertar, porque tener esa sensibilidad, ese interés genuino, esa actitud por ayudar, por estar listos como cual scout, siempre listos, va a permitir que estemos preparados ante cualquier situación difícil. Lo que sucede a veces es que esa actitud no es sencilla de trabajar y cultivar en la empresa. Pero ahí estás tú, ¿no? Tú que has venido a este webinar, comenzarás y seguramente ya lo haces, seguir contagiando a la empresa de lo necesario que es estar preparados para ayudar y seguir ayudando a estos clientes que consumen nuestros productos, que consumen nuestros servicios. Finalmente ellos dependen de nosotros para alguna actividad, si no, no fueran nuestros clientes. Entonces, tenemos que dar la talla. Entonces, con eso en mente, con este mensaje en mente, nos vamos a la siguiente lámina. Y aquí, ahí hay un typo que me acabo de dar cuenta, es CDN, por si acaso hay un pequeño typo del CND, pero algunas cifras que quiero compartirles, ¿ok? Y como ven en la pantalla, creeríamos que todas las empresas trabajamos continuidad y que todas las empresas tenemos planes B, y no necesariamente es así, ¿no? De hecho, KPMG, un último estudio, nos comparte que el 45% de las empresas en América Latina no realizan pruebas regulares de sus planes de continuidad, ¿no? A ver, aquí voy a ver el chat, quienes están en continuidad, ¿cómo vamos con nuestras pruebas, no? ¿Hacemos pruebas? ¿Somos parte de ese 45%? ¿Seremos parte del 55%? ¿No? Lo importante de poder realizar pruebas, pero a veces el negocio no tiene tiempo, ¿no? El negocio no puede parar, nos dicen. Y a veces es difícil encontrar esos espacios para realizar las pruebas. 35% de las pequeñas y medianas empresas tienen un plan de continuidad de negocios, ¿no? De negocio formal, digamos, que cumple con todos los estándares. Claro, son pequeñas y medianas empresas que están en ese proceso de desarrollo. Entonces se entiende, pero el número de por sí es importante tenerlo en cuenta y cuánto potencial hay para poder replicar los planes de continuidad en empresas pequeñas y medianas, ¿no? Quienes estén acá y que sean parte de una pequeña y mediana empresa, no sé si estarán de acuerdo conmigo o con esta cifra, ¿no? Es bastante difícil por el momento, la situación en la que la empresa está. El 57% de las empresas encuestadas experimentaron una interrupción en los últimos años. Claro, eso de nunca me va a pasar, bien arriesgado decirlo, bien osado, ¿no? No, eso a mí nunca me pasa, ¿no? Imagínate, tendríamos que ser muy mala suerte, ¿no? Pero pasa, ¿no? Pasa. Y tienes que estar preparado, sí, para esos momentos en los que algo puede fallar, en los que algo no puede funcionar, y no solamente te dejas sin negocio, sino que además puede afectar la experiencia de tu cliente y ya no retorna. Eso que luchaste, que te esforzaste tanto por fidelizar a tu cliente, en el momento de la verdad, basta una situación difícil que suceda y pueda que ya deje de serlo y te cueste el doble retenerlo, el doble fidelizarlo, ¿no? Por no haber cuidado de repente o tener esas contingencias necesarias. 17% de las organizaciones tienen un programa de CDN completamente operativo y probado. Claramente, muchísimo potencial para que otras organizaciones lo repliquen. Solo el 17%, según Deloitte, tiene un completo, ¿no? Una operativa completa de CDN en organizaciones o en empresas. ¿Ok? Entonces, ¿hasta qué punto nos sentimos identificados con estas cifras? ¿Estaremos dentro de estas cifras? ¿No? ¿Estamos en el camino de seguir avanzando en CDN? ¿Cómo estaremos? La mayoría quiere del equipo de riesgos, entonces eh, ay, perdón, debe estar contextualizado porque cada realidad de la empresa es diferente y estamos en diferentes niveles también de madurez. Entonces, mantener la operación de una empresa es sin duda un desafío complejo.
no es fácil, ¿no? No es fácil. Y quienes trabajen aquí en continuidad de negocios, no sé si me pueden dejar en el chat, están en la parte operativa de negocios, están en la parte digamos, de la gestión de la continuidad, están en el lado del diseño de la continuidad o están en ese campo que pasa algo y son a ustedes a que los llaman, son ustedes los que gestionan la continuidad. ¿Dónde están de la parte de continuidad los que me respondieron que estaban como analistas? Están en el diseño y la gestión, es decir, pasa una incidencia, por ejemplo, en mi empresa pasa una incidencia y nosotros tenemos las alertas y comenzamos a lanzar las alertas para que el equipo, no propiamente de continuidad, lo gestione, ¿no? Entonces, algunos que están en el diseño me dicen, otros están en la parte, claro, en la parte más de la gestión, pero como diseño en el área de riesgos. Ángela está en diseño, gestión y monitoreo. Mira, tienes la vista completa, importante, ¿no? Entonces, claro, y ustedes más que nadie sabrán que mantener esa operativa es súper complejo, ¿no? Es difícil estar siempre preparados, cuidar que nada pase. Muy bien, José, a nivel operativo, como se aparte del negocio tecnológico. Muy bien, muy similar tu esquema al que yo tengo en el BCP, por ejemplo. Y aún más es complejo por el entorno en el que estamos, que es un entorno buca, ¿no? Súper volátil, de incertidumbre, que en todo cambia constantemente, que aparecen amenazas constantemente. Y es un entorno muy volátil, el empresarial, el negocio actual, el mundo actual, la coyuntura, la tecnología con la que se ha potenciado, claramente hace más complejo porque hay muchos factores, hay muchas variables, pero además de eso, sí creo que el desafío es ver todo eso que he mencionado como una oportunidad también. ¿Cómo vamos a utilizar la tecnología? ¿Cómo vamos a usar todos estos factores de manera positiva y convirtiéndolo realmente en una oportunidad para gestionar continuidad? Pero la gran noticia, y no creo que sea tanto noticia para ustedes, es que es súper importante, pero es súper difícil. Y Noel me dice, el negocio debe involucrarse más en la continuidad, la dependencia en la tecnología hace que muchas veces se deje como tarea TI exclusivamente. Noel, resonó totalmente conmigo ese mensaje. Así es. Y te hablo aquí una persona del negocio, hoy del negocio, que te entiende totalmente y de verdad que es algo que vamos a tocar en las láminas más adelante. Tenemos que involucrarnos todos. Y mi siguiente pregunta era justo eso. ¿Será que este propósito, este objetivo de mantener la operación de una empresa como desafío, de mantenerla bien, de que siempre esté estable o de gestionar la continuidad, es solamente rol de continuidad? ¿Es solo rol del área de riesgos? ¿Es solo rol de TI en el caso de Noel? ¿O es solo rol del negocio en el caso de alguna empresa que esté esto bajo el cargo del negocio? ¿Qué creen ustedes? ¿Solo hay un responsable de esto en la empresa? ¿Solo un área definida? Porque sí, tienes que tenerlo bien definido y el responsable es tal persona. ¿Creen eso? ¿Cómo creen? ¿Cómo es? ¿Cómo sienten que es esto en la realidad de las empresas, no? Em, y claramente, sí, van a haber roles y los roles son importantes de definir, pero todos somos todos tenemos la responsabilidad y deberíamos tener el propósito de mantener esta continuidad siempre arriba por nuestros clientes, por ellos, para mitigarles cualquier impacto lo más posible, ¿no? Que se vea lo menos impactado posible. Qué bonito, Adolfo. Debe ser parte del ADN de toda la compañía. Es correcto. Y eso es cultura de la empresa. Es muchas veces la fuerza desde arriba hacia abajo, ¿no? Que se necesita ese sponsor que haga que esto se viva en la empresa como parte de la cultura, ¿no? Empezando de la alta dirección. Eso no quita que desde nuestros equipos también reforcemos y culturicemos y que nosotros, sobre todo quienes estamos en el negocio, compremos eso, porque a quienes están en TI, quienes están en riesgos, me darán la razón. Es fácil que el negocio por ahí te dé el espacio para hablar de continuidad y se compre estas ideas fácilmente. ¿Mm? Es difícil, pero yo también te preguntaría, ¿cómo estás llegando al negocio?
cómo le estás abordando el tema. Ahora vamos a descubrir eso para que sean aliados estratégicos, para que trabajen de la mano, para que no hablen chino mandarín, ¿no? Como yo les digo a veces cuando me siento con las personas de TI, con las personas de riesgo, con las personas de contabilidad, chicos, por favor, nada de chino mandarín, sencillito para mí, sencillito para poder entendernos. Porque el negocio no habla en el mismo lenguaje, riesgos no hablan en el mismo lenguaje. Tenemos que llegar a un punto de poder conversar de la mejor manera para que nos entendamos todos y no sea solo mi indicador de riesgos, mi indicador del negocio, sea nuestro indicador del banco, nuestro indicador de nuestra empresa, ¿no? ¿Cómo sumamos para que el negocio siga? Además te conviene, ¿no? El negocio es el corazón de la empresa, ¿ok? Entonces, para eso, y voy a achicar un poquito esta parte, lo voy a poner por acá. Necesitamos entonces, como decimos acá en Perú, cae de maduro, ¿no? Cae de maduro, que necesitamos una estrategia integral diseñada. Sí, una estrategia, ¿no? Tenemos que dibujar una estrategia de comunicación, una estrategia de cómo hacernos aliados estratégicos en las demás áreas, cómo yo ayudo a inculturizar a la empresa de que no, mi rol es hacer solo el plan. No, tu rol es que el plan funcione, es que el plan se ejecute bien, es que el plan realmente cuando se necesite sea útil. Esa es tu prueba de fuego. Y para eso no solo basta diseñarlo bonito en papel, ¿no? Por eso hay pruebas y todo hay protocolo, pero además de eso, te estás involucrando lo necesario para que tu plan de continuidad sea exitoso. ¿Realmente te estás sentando en la mesa con quien deberías sentarte? ¿Estás yendo a los lugares donde deberías ir para que ese plan contemple todo lo que necesita? Entonces, parte de la estrategia para poder lograr y garantizar que una empresa siga operando de manera eficiente en situaciones difíciles mucho tiene que ver en cómo estamos diseñando ese plan, en cómo lo estamos haciendo, escuchando a quiénes estamos haciéndolo, o lo estoy haciendo yo solamente con inspiración propia. ¿Yo lo sé todo del negocio? Probablemente no, ¿no? Entonces, necesitamos buscar a las personas adecuadas, a los foros adecuados, los protocolos adecuados, ¿ok? Entonces, les dejo esta lámina que si bien no vamos a entrar en lo conceptual y en las definiciones, de hecho Pirani debe tener varios webinars ya en los que ha hablado y por ahí Mónica seguro se los va a compartir, donde entramos ya al detalle de cada punto. Em, Quiero que se lleven esta imagen, sobre todo pensando en la estrategia, ¿no? Acá me han dicho que están, hay personas de riesgos, de TI, del negocio, líderes ya, ¿no? Gerentes, líderes de unidades. Entonces, siempre tienes que tener y desarrollar tu pensamiento estratégico, ¿no? Y si aún no eres líder, desde donde estás como rol, ir pensando, porque eso es lo que al final te va a diferenciar para que luego seas un futuro líder de equipo, la porta estratégica. Entonces, es importante que tú ubiques a tu empresa en qué estadio está. Esto que yo les he dibujado aquí es el camino a donde tenemos que apuntar como organización. No solamente la continuidad como tal es el primer paso, ¿no? Pero a donde apuntamos como organización es a la resiliencia organizacional, es a esa capacidad de podernos adaptar a lo que venga, a la situación difícil, pero no por arte de magia, sino porque hay una preparación no solamente técnica, sino una preparación mental, la mentalidad de la empresa, ¿no? En mi empresa trabajan casi 20.000 colaboradores, 18.000 y algo. Imagínense lo que es mover 18.000 colaboradores, ¿no? Entonces, cada nivel de empresa, ya sea por la cantidad de empleados, la facturación, el impacto que tienes, ir caminando. No voy a pretender que una pequeña empresa ahorita esté en el nivel de resiliente organizacional, ¿no? Pero quizás sí debe estar comenzando a sembrar ya la semillita de la continuidad, ir luego para gestionar, ¿no? Que es una parte más ya de propiamente gestionar, que tengas el plan A, el plan B y hacerlo. Luego llevarlo a un programa de continuidad, cuando ya se comienzan a formar los equipos más centralizados y que desde ahí un poco que ordenan, ¿no? Ordenan la estructura en la empresa. De pronto ya un sistema que está muchísimo más descentralizado, que de repente cada área del negocio tenga su rol de CDN, se haga
ultra responsable de cuidar también su continuidad. Y cada matiz y cada empresa tendrá sus matices. Esa es una referencia respaldada por los estándares establecidos, pero más allá de lo que está escrito en el libro, del by the book, como le conozco yo, como le digo yo, es que vas tomando de esto y lo vas adecuando al entorno de tu empresa, ¿no? Pero sí tengan en cuenta que la continuidad es un primer paso, es un camino que se va haciendo, pero que finalmente lo que queremos es lograr esa resiliencia organizacional. De eso que si te pasa algo, ¿cómo te recuperas rápidamente? ¿No? No lo dejes, no te quedes en el fracaso, no te quedes, ay, ya pasó. No, pasó, vamos a la siguiente, ¿cómo rápidamente nos recuperamos? ¿No? Y llegar a ese punto no es fácil, ¿no? Tienes que ir pasando por estadios, pero claramente el mindset de la continuidad tiene que ser algo que acompañe a la empresa, ¿no? Que se viva en la empresa, ¿no? Y poco a poco va creciendo, ¿no? Y se va adecuando y se van haciendo los sistemas necesarios. Entonces, no es necesario que lo respondas, pero cada uno puede hoy preguntarse a sí mismo dónde está su empresa, ¿no? ¿En qué nivel puede hoy ubicar a su empresa en este camino arduo y amplio de la continuidad? Entonces, vamos al siguiente. Puntos claves de una estrategia de continuidad. Entonces, ya habiéndonos dicho el contexto de lo importante que es, de lo cultural que puede llegar a ser este tema, porque a veces, y el gran error que a veces cometemos es que vemos esto como algo muy operativo, como algo muy técnico, como algo como que ya tengo que hacer, detallar el plan de pruebas y ya está. Y no es así, ¿no? Para que realmente haya una estrategia de continuidad efectiva, esto tiene que nacer de la cultura, tiene que estar inmerso en cada persona de la organización. Se tiene que trabajar mucho con la comunicación, con el trabajo en equipo, trabajo en coordinación. Entonces, eso no es solo hacer un tema operativo, no es solo diseñar los planes de contingencia propiamente dichos, ¿no? Es eso, escribir y diseñarlo es un paso importante totalmente, pero es por lo menos el penúltimo, último paso de toda la cadena. Antes de tú sentarte a dibujar algo, a diseñar un plan, has debido recorrer ciertos pasos. Y eso es justo lo que te vengo a decir, porque son puntos claves que tú tienes que tener en cuenta de cara a tu estrategia. No te sientes a diseñar algo con tu inspiración propia, que estoy seguro que eres un crack profesional y conoces, pero siempre hay detalles importantes, información importante que no puedes dejar pasar. Y estos son los que te voy a compartir, que a mí particularmente me han ayudado, estando en el negocio y estando en el equipo de TI, en ambos lados, orientando y que me ha ayudado a ampliar visión y que considero que todo aquel que está hoy por hoy diseñando un plan de contingencia, que tiene un reto de que la empresa respire continuidad, tiene que tener en cuenta. A mí me ha funcionado y desde ya no es la receta mágica, no es que mañana lo haces en tu empresa y va a funcionar, pero tú puedes llevarte ciertos puntitos y ciertas cositas que puedes adecuar en tu realidad, en tu empresa, en tu equipo, ¿no? No es una receta mágica, pero sí que puedes tomarlo de referencia y adecuándolo a lo que tú necesites, puede ayudarte muchísimo. Entonces, acá hay 5 cosas que quiero decirles como puntos claves de la continuidad, ¿ok? El primero es conoce el negocio a detalle. Ahorita vamos a entrar a cada uno, ya los voy a mencionar. Conoce tu negocio como nadie, ¿no? Y cuando digo conoce tu negocio, pero, Mili, yo soy de riesgos, yo soy de TI, ¿no? Eso lo sabe el negocio, no yo. ¿Te sentirás identificado con alguna de esas frases? ¿No? Te sentirás como que, pucha, me suena lo que dices, o lo he dicho en algún momento, ¿no? Conoce tu negocio, ¿no? Y no solamente a las personas del negocio. Esto va dirigido para todos los roles, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en profundidad. Entonces, si te sientes identificado con que no, es que eso me lo tiene que decir el negocio, eso no es mi chamba en Perú, para los que no conocen, es digamos, una forma coloquial de decir al trabajo, ¿no? No, eso no es mi rol. Eso me tiene que venirme ya listo. Eh, sí,
y no, ¿no? Entonces vamos a descubrir esto también. Releva los riesgos de manera consciente, ¿no? Releva los riesgos de manera consciente. Y aquí también dirigido a mis aliados, mis socios estratégicos del equipo de riesgos, ¿no? Yo sé que hay ahora muchísimas formas y nuevas formas de calcular los riesgos. Tenemos calculadora, tenemos la metodología FAIR, por ejemplo, en la parte de tecnología, y son estándares y son metodologías que trabajan de manera cross y que nos ayudan muchísimo como referencia, pero tienes que adecuarlo lo mejor posible a tu necesidad. Tienes que adecuarlo a tu realidad. Ahora vamos a verlo. Y eso es hacerlo de manera consciente. No, el estándar dice y la calculadora dice que tienes que... A ver, conversemos, sentémonos a entender si realmente la calculadora, el estándar y lo que nos dice el libro es lo que la empresa necesita y es ese lo idóneo para la empresa finalmente, poniendo a la empresa en el centro, ¿no? Y el cliente en el centro, ¿ok? Recuperación en el tiempo justo y necesario, también lo vamos a tocar. Trade-off, lo necesario, ¿no? Trayendo un poco la filosofía del MVP, del método Lean Startup, ¿no? El MVP, ¿se acuerdan? Lo mínimo indispensable, ya algo referido a ello, pero de cara a la continuidad. Lo justo, necesario, ¿no? ¿Qué es lo que necesito gestionar? ¿Hasta qué punto? Vamos a verlo. Aplica un lenguaje claro y sencillo. Nada mejor que hablar en términos prácticos. Yo entiendo mucho a los equipos de riesgo, de ciberseguridad, por ejemplo, si hay alguien aquí de ciberseguridad, de TI, ¿no? Riesgos cibernéticos y todos los nuevos términos que han salido, ¿no? Y que tenemos que estar un pie adelante siempre. Pero todos tenemos que hablarnos en el lenguaje más sencillo, ¿no? Imagínate si tú vas a tu casa, quienes somos papás y mamás, y llegamos y le comenzamos a hablar a nuestros hijos como le hablamos a nuestros equipos de trabajo, ¿no? En vez de decirle, hijito, has hecho la tarea, has hecho el informe 445, has seguido el protocolo BSCC, le hablamos así a nuestros hijos, ¿no? Le hablamos en términos complicados para que nos entiendan, ¿no? ¿Cómo les hablamos, no? No les hablamos con cariño, con un lenguaje claro, con un lenguaje sencillo, son niños, ¿no? Entonces, en la empresa, si bien no son niños, no todos entienden los lenguajes y no todos entienden los términos. Entonces, y me dice, ay, pero esto es muy fácil o esto es como que obvio. Créanme, muchas cosas no han salido como hubiésemos querido por un tema de comunicación, por un tema de sentarnos y hablarnos en el mismo idioma, ¿ok? Y asigna roles y responsabilidades claras, ¿no? Entonces, sí, hemos dicho, esto es responsabilidad de todos, pero teniendo claridad, ¿cuál es mi aporte? ¿Mm? ¿Qué hago yo dentro de todo esto? ¿Cuál es mi rol? ¿No? Definido, claro, todos aportamos a la continuidad. Ningún rol es menos importante que el otro. Podría ser en algún momento, sí, más protagonista que otro por momentos, pero en general todos tienen responsabilidad en este barco, ¿no? Y como tal tienen que estar definidos porque si no, se genera el caos, ¿no? Y el caos en una situación de emergencia, imagínense, ¿no? Si no, los sismos, los temblores, ¿no? Que nos pasan, por más preparados que podemos estar, la emoción y la generación de caos es lo que muchas veces impacta en el, ¿no? O lo que hace el impacto del desastre, no el desastre en sí, sino el caos que eso rodea. ¿Ok? Entonces, teniendo estos 5 puntos en mente, vamos a entrar un poquito a conocer el negocio a detalle. ¿A quién están viendo en la lámina? A ver, ¿a quiénes están viendo en la lámina? Y mientras que yo voy leyendo algunos comentarios, ¿no? Dice, todos los esfuerzos deben estar alineados, correctos, los objetivos, deben conocer claramente su participación. La gente no termina de conocer lo que no entiende. Si no conoce claramente, no estará convencida. Por lo tanto, no lo aplica. Muy bien, Juan, tal cual lo que acabas de mencionar. Muchas personas creen que al hablar de forma técnica se verán más importantes, cuando lo único que logran es que los equipos no entiendan qué se necesita o dónde se quiere llenar. Es correcto. Y muchos, sí, ¿no? Puede ser lo que tú dices, que algunos quieren ser importantes, pero algunos no se dan cuenta. Es inconsciente, ¿no? Y lo hacen no con mala onda, ¿no? Simplemente no se dan cuenta del impacto de la comunicación.
Dice Tatiana, un tendero. Tatiana, ¿de qué país nos estás acompañando? Porque el tendero aquí en Perú no se dice mucho, pero entiendo que es de tienda, ¿no? Viene de tienda. Ecuador, Tati, muy bien, Ecuador. Luis Gerardo también es un tendero feliz. Aquí hay algún peruano, ¿cómo los llamamos en Perú? A ver, en Perú, ¿cómo los conocemos, no? Muchos términos los conocemos en Perú. Puede ser un bodeguero, ¿no? El caserito del mercado, ¿no? Nuestro casero del mercado, le decimos nosotros a los que siempre le compramos, ¿no? Entonces, sea el tendero, el bodeguero, el caserito del mercado, es claramente, y lo has dicho tú, lo acabas de decir, Jesús, el tendero, el bodeguero, el casero del mercado, ¿no? En Perú un tendero es otra cosa. Sí, sí, es otra cosa, pero no vamos a entrar en detalle, es otra cosa el tendero. Pero sí, acá le llaman más bodeguero, ¿no? O bueno, el caserito del mercado, porque esta también una foto parece de un mercadito, ¿no? Y lo ha dicho Jesús, ¿no? Dice, un posible dueño del negocio, despachando a su cliente. Ujú. Siguiendo lo que dice Jesús. Aquí el Señor, vamos a bautizarlo como Jaimito, ¿no? El señor Jaimito. El señor Jaimito tendrá un departamento de marketing, tendrá un departamento de TI. Es que por si se malora la balanza, llamo a Heldex, ¿no? Llama a la Heldex, va a llamar a Heldex el señor Jaimito, va a tener su área de riesgo por si se caen las latas, ¿no? De repente se caen las latas y me puede generar un accidente. ¿Tendrá el señor Jaimito todo eso para él, para reaccionar ante una contingencia? ¿Sí o no? ¿Tendrá todo eso el señor Jaimito alrededor en su negocio? ¿Contará con todo eso? No, no cuenta con todo eso. Él probablemente sea el único en su, bueno, no necesariamente, ¿no? De repente es una cadena de bodegas, entonces quizás sí, pero considerando que sea solo su pequeño negocio, claro que no lo tiene, ¿no? No lo tiene. ¿Y quién es el que decide, el que revisa, el que evalúa, el que hace todo aquí? Lo hace él. ¿Y quién? Y si alguien quiere saber cómo se vende, cuánto se vende, cuánto sale al día, cuántos kilos de arroz, aceite, todo lo que se vende, eso, cuál es el día más pico, ¿no? Lo sabe él. Y lo hace Jaimito. Así es, lo hace Jaime, ¿no? Él sabe, él lo tiene aquí. Él más que nadie conoce su negocio, conoce a sus clientes. ¿No? Y él genera todo ese conocimiento, ¿por qué? Porque él está ahí, además de todo eso, él atiende, ¿no? Él atiende, el trae, él es el que coordina con el proveedor, o sea, él hace todo y tiene un conocimiento increíble. Esto, estimados, es lo que llamamos, o lo que voy a apuntar, es la base para tener una mentalidad de owner, ¿no? Lo que saben en inglés, mentalidad de dueño. Aquí Jaimito es el dueño de su bodega. Él hace y deshace y él sabe lo que necesita su negocio y él lo hace todo, ¿no? Pero eso más allá de que para Jaimito sea una necesidad, ¿no? Para las empresas es un tema de mentalidad. ¿Tú te sientes dueño de tu empresa? ¿Tú te sientes dueño del área que ves? ¿Tú te sientes dueño de ese servicio que le brindas al cliente? ¿Te has cuestionado si tú en tus decisiones, en tu trabajo, estás siendo como Jaimito? Yo sé, todos tienen sus roles y sus responsabilidades claras y definidas, pero cuando estamos en un proyecto, cuando estamos en una iniciativa, la mentalidad de owner te permite ver más allá. Si tú pensaras que tu empresa es tu negocio, si tu empresa es tu bodeguita, tendrías muchas veces una forma diferente de pensar. Cuidarías algunas cosas más y también pondrías y darías desafíos a lo que se quiere hacer en la empresa, ¿no? Si tienes esa mentalidad de owner, si conoces el negocio. Mili, pero es que yo estoy en riesgos, estoy en fraudes, estoy en TI, estoy en negocio. ¿Cómo hago eso? Yo no veo. Bueno, parte, y si aún no lo tienes como parte de tu estrategia de continuidad, es que conozcas el negocio. Entonces me voy a ir a vender ahora. No, porque tu trabajo claramente es tu rol. Pero ¿qué harías en lugar de ir y trabajar? ¿Qué harías como una estrategia para poder conocer el negocio?
para poder saber qué está pasando en la empresa, qué es esa parte final donde le estás dando continuidad. Y esto puede diferir. De repente estás armando una continuidad para un equipo de ventas, para la venta de primera línea, para la plataforma digital que ahora vende solita, ¿no? Dependiendo de lo que estés viendo en estos momentos como contingencia, como plan B, como gestión de riesgos, tienes que ir a la cancha. Si yo fuera una consultora que le quiero vender algo, imagínate que Jaimito tiene unas 10 bodegas como esta, y ya lo comienzo a ver como una oportunidad de, oye, Jaimito tiene potencia, tiene potencial de crecer. Quiero ser una consultora que lo ayude a crecer. ¿Tú crees que voy a ir a hablarle de la ISO a Jaimito? Le voy a ir a hablar de la calculadora y la metodología más brava que ha salido últimamente en los términos en los que está la metodología, ¿no? ¿Crees que Jaimito nos va a entender? No nos va a entender. Tú tienes que ir a hablarle a él en términos de negocio. Jaimito, esto te va a traer tanto. Vas a poder vender 10% más de los aceites que ahora vendes. Si tú no haces esto, tu caída de venta va a ser un 30% a final de año. ¿Quieres perder potencial de 30% de ventas? ¿Mm? Si tu servicio no funciona bien, te va a impactar en 5 puntos tu NPS. Tu meta NPS es el 80%. Estás en 60, 65, 70, ya estás por llegar. ¿Quieres retroceder por no cuidar tu estabilidad operativa? Créeme, ahí el negocio va a abrir los ojos. Pero tienes que hablarle en términos de negocio. Tienes que llevar ese riesgo, esa potencial pérdida en términos de en el lenguaje que ellos usan, que el negocio usa, ¿no? Entonces, conocer el negocio te va a permitir a ti, equipo de riesgos, equipo de TI, equipo de continuidad, que estás un poquito en el back, a poder hablar en esos términos y además para ti entender el impacto de esto, ¿no? Y a veces nos cuesta un poco porque no conocemos el negocio. E incluso cuando diseñamos el plan de contingencia, a veces ponemos cosas que pensamos que son correctas y cuando se van a ejecutar, ¡oh, sorpresa! Jaimito no hacía eso, Jaimito hacía lo otro. Ah, ¿no se vendía así? Ah, yo pensé que se vendía así. No. Entonces ahí hay mucho involucramiento desde la parte back al negocio y que el negocio tenga la apertura de poder comentarle, conversar, constante comunicación con todas las áreas para que conozcan todos el negocio, ¿no? Y el negocio mismo sea proactivo a decirle, hey, equipos, vengan, ayúdenme, porque yo sé que si me pasa algo, caen mis indicadores, caen mis ventas, cae mi servicio. Pero tienes que conocer. ¿Sí? Tienes que conocer tu negocio. Entonces, si aún no lo has hecho, anda, anda y conoce, ¿ok? Conversa con los líderes de negocio. Ahí, por ejemplo, yo ahorita en mi rol veo una línea de atención de ejecutivos. Yo le doy servicio más o menos a 650 personas, ¿no? Que ellos a su vez atienden al cliente directamente. Entonces, yo parte de mis días es estar ahí, donde están los ejecutivos, donde están atendiendo a los clientes, donde pasan las cosas. Solo así me puedo llevar ese conocimiento y poder hacer las estrategias, los proyectos, las iniciativas y todo lo que necesite hacer, porque conozco, porque sé cómo se hacen las cosas, ¿no? Y eso te ayuda a afinar tus planes. Luego tenemos releva los riesgos de manera consciente. Y aquí está del otro lado, ¿no? Aquí las metodologías que usamos son increíbles, son muy buenas. Nuevamente, Mónica seguro les compartirá webinars donde van a hablar más de la estandarización, lo que nos dicen los estándares y hay que trabajarlos. Pero también incorpora tu criterio, incorpora tu conocimiento. Y dado que ya conoces el negocio, dado que sabes cómo se dan las cosas en la empresa, entonces también pon sobre la mesa que no todo puede ser un riesgo alto, ¿no? Hay colores, hay sabores, hay niveles. Y acá les he dicho, Mili, ¿pero qué me has puesto estas tres personas? ¿Quiénes son esas personas? ¿Las conocen? ¿Quiénes son esas personas? ¿No? Famosísimos todos los que están ahí en la foto, ¿no? Entonces, son de los más grandes CEOs actuales, ¿no? Está el representante de Microsoft, está Bill Gates, está Jeff Bezos de Amazon. Entonces,
¿Por qué les pongo estas fotos? ¿Por qué les pongo a ellos como referencia? Porque cada vez que releves riesgos, porque cada vez que tengas el trabajo de poder medir estos riesgos, relevarlos, medirlos, rígalos con conciencia en el sentido que, obviamente, releves todo lo necesario, ¿no? Todo lo que tú consideres que lo vas a poder plasmar en un plan de contingencia, lo que hace sentido y tips para hacerlo de manera consciente. Uno, que releves todo lo que considera lo que el estándar te dice, ¿no? Leer las recomendaciones, las referencias, pero además de eso, también cuestionarte tú mismo y hacerte una pregunta, ya que cada vez que yo hago esta pregunta en estos foros de trabajo, en estos espacios de trabajo donde hay diversos roles, ¿no? Porque normalmente cuando relevamos riesgos en mi compañía, en mi empresa, hay muchos roles sentados para que todos aporten y eso es una buena práctica, ¿no? El negocio, riesgos, TI, cumplimiento, legal, fraudes, ¿no? Hay diversos roles que se sientan a poder aportar en la relevación o el relevamiento del riesgo, ¿no? Entonces, cada uno tiene que aportar un punto de vista, cómo esto me puede impactar, pero hay una pregunta que yo siempre hago en las mesas de trabajo y que ayuda a clarificar muchas veces y también a desmitificar riesgos, ¿no? Que es, me dicen, sí, el riesgo A, B, C, D, ok, ¿y cómo se concreta el riesgo? Explícame. Explícame un escenario en el que se va a concretar ese riesgo, que podría ser un riesgo operativo, podría ser un riesgo tecnológico, podría ser un riesgo de cara a la continuidad, riesgo al fin y al cabo. Pero hagan la pregunta, háganse la pregunta, ¿cómo se va a concretar ese riesgo? Y créanme, en más de la mitad de los casos es un riesgo que nunca se podría dar en el escenario en el que estás, pero lo estabas relevando y lo estabas relevando como alto, con alto impacto. Entonces, cuestiónate y también al revés, ¿no? Cuando tú realmente te das cuenta cómo se puede concretar un riesgo, se te abren los ojos. Te dices, uy, no lo pensé. Pero a veces nos quedamos en el tenemos que hacerlo, relevarlo porque es necesario. Pero no es así. Es, ¿esto puede pasar realmente? Y si puede pasar, ¿cuánto me va a impactar? ¿No? Y ahí viene todas las metodologías, viene el VIA, ¿no? Para eso hay varias metodologías que tú puedes usar, pero sobre todo llévate el pensamiento estratégico, el criterio, ¿no? Reta a los que están en la mesa y diles, oye, pero ¿cómo se va a concretar este riesgo? A ver, explícame. Y a veces salen riesgos que pueden darse en una atención presencial y tu canal es remoto y tu canal es digital. Entonces, es relevando, perdón. Ahí en la lámina dice revela, que es otro typo, pero es relevar riesgos, ¿ya? Estás relevando los riesgos, ¿sí? Gracias, Noel. Entonces, tienes que hacerlo de manera consciente. Ellos que están en la foto acá en las láminas, ¿tú crees que dejarían dinero sobre la mesa por riesgos que no se harían factibles? ¿No? Que sus negocios serían tan grandes como lo son si no hubieran hecho ese trade-off necesario, porque cada riesgo que tú asumes o cada riesgo que tú calculas, de alguna manera podría inhibirte ciertos proyectos o tomar ciertas iniciativas que podrían generarte ingresos, ¿no? Entonces, eh, piénsalo dos veces, cuestiona los riesgos, pregúntate a ti cómo se concreta ese riesgo y haz un escenario real de, oye, ahí va a pasar. Y si tú te convences que realmente, oye, sí, tienes razón, puede pasar, entonces, check. Pero a veces relevamos muchos riesgos que no se van a concretar y a veces eso para proyectos, ¿no? Porque si tú le dices a la gerencia que esto va a tener tanto riesgo asociado, claramente podría un proyecto de muy buenos ingresos verse afectado. Entonces, cuestiona, sé consciente. Te lo voy a escribir aquí, Noel, es relevar riesgos. Relevar. Así, ajá, relevar riesgos, recopilar riesgos, relevar riesgos, mapear riesgos, si podemos usar otros términos, ¿ok? Listo. Entonces, recupérate en el tiempo justo y necesario. Estamos ya estoy viendo la hora justo, estamos en tiempo. Recupera en el tiempo justo y necesario. No te exijas ni te sobreexijas en tus planes de contingencia en tener todo perfecto nuevamente.
es carísimo, sobre todo cuando no encuentras la causa raíz de lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando tú diseñas tu plan de contingencia, como vas a hablar con tu negocio, con el negocio, porque ya sabes cómo es el negocio por los puntos anteriores, entonces queden y acuerden, y eso está muy asociado al RTO, por ejemplo, ¿no? A eso mínima, esa respuesta mínima que necesita el negocio, siempre de la mano del negocio. Oye, ¿con esto tú puedes sobrevivir después de un incidente? ¿Hasta qué punto? ¿No? No nos esforcemos a llevarlo a la perfección nuevamente, porque sobre todo hay momentos donde los incidentes no tienen identificado una causa raíz. Entonces todos se ponen en el caos de que regresa y tienes a todos los equipos y despriorizas cosas y todos están con el incidente, cuando quizás pudiste solucionarlo, ¿no? Pudiste solucionarlo con un MVP o con algo que podías manejarlo y el negocio muchas veces te ayuda en eso, ¿no? Y te dice, no, tranquilo, mira, si tú me das esto y esto al menos, ya estoy. Con eso puedo sobrevivir 2 días y te dé el espacio para una contingencia más sólida, con menos inversión, que no te cueste tanto recuperarte en buena hora si se recuperan rápido, ¿no? Eso depende mucho del apetito también. Pero muchas veces nos estresamos de más cuando podemos trabajar o volver a la normalidad con mínimos indispensables. Entonces, eh, esto es muy importante para tenerlo en cuenta y poder llevar una contingencia necesaria, ¿no? Sin tener que volar a la perfección o que vuelva rápidamente a la normalidad. Y eso me ayudó muchísimo, muchas veces en el negocio, para ver con qué puedo sobrevivir, con qué puedo convivir hasta que soluciones el tema, porque a veces TI no logra encontrar la causa raíz. Entonces, mapea tus contingencias no solo pensando en que se va a solucionar y que tienes 2, 3 horas o 4 horas para solucionar. A veces va a pasar de que la solución no aparece, no llega, ¿no? Entonces, tengo una contingencia para esos momentos en los que todavía no encuentras la solución. Ya, ¿qué es lo mínimo que el negocio necesita, el canal necesita, la empresa necesita para seguir operando? ¿No? Tácticos, ¿no? Que puede sobrevivir un día, 2 días, va a depender mucho de la realidad de la empresa, pero le das un espacio al equipo tecnológico, si fuera un tema de tecnología, o al equipo de soporte, a lo que corresponda, para que solucione, ¿no? Sin esa desesperación y caos que a veces nos juega en contra. Pero siempre pregúntale al negocio, oye, si pasa esto y no lo tienes en el ideal, ¿con cuánto al menos puedes trabajar? ¿Con cuánto al menos no te impacto? ¿No? ¿Con cuánto al menos? Y tratas de conseguir eso para que lo tengas en tu contingencia. Pasa y lo activas. Entonces ya tienes por lo menos al negocio caminando, ¿no? Mientras se soluciona todo lo demás. Y eso es producto de una conversación y de una coordinación cercana con los roles que conocen el negocio, ¿no? Y entre todos los demás, ver cómo le ayuda a TI para darle ese plan B, ese táctico por mientras, hasta que se solucione lo otro. No siempre la contingencia es que ya se solucione, sino es tener, oye, lo mínimo necesario para yo seguir operando, ¿no? Y eso es un trabajo colaborativo y todos ponen ideas, ya, mira, yo te ayudo con esto, yo te pongo lo otro, ya, con eso ya no importa, lo hago manual por 3 horas, está bien, lo puedo soportar, pero lo bueno es que sigue la empresa caminando, no se para, ¿no? Sigues adelante con tu negocio. 4, aplica un lenguaje claro y sencillo. Creo que en lo último que he estado diciendo lo he repetido en algunas oportunidades y es tan sencillo el mensaje como el consejo en sí, ¿no? No te hagas difícil, no te quedes en lo difícil, en lo complejo, ¿no? Transmítelo, entiéndelo. Entiende el riesgo no por el riesgo en sí, sino en el qué va a pasar, ¿no? ¿Cuál es ese impacto? Evangeliza con el impacto. Es como cuando vendes, ¿no? Cuando vendes, ahí te dicen, no lo vendas el producto, vende los beneficios, no vendas los riesgos, vende el impacto. Y eso pasa por entender cuál es el impacto. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos el impacto, simplemente decimos, ah, ese es un riesgo, el incendio, ya. Pero ¿cuál es el impacto de esto? ¿No? En términos de la afectación, en términos de la empresa. Entonces, transmítelo así. Tú eres un crack y seguramente estás haciendo una súper labor relevando todo lo necesario, pero tienes que transmitirlo de la mejor manera, de manera clara, de manera sencilla, como decían sus compañeros aquí en el chat. Si la otra persona no entiende,
no lo va a hacer. El humano evita lo difícil, es humano, evita lo complejo, lo confuso, lo separa de su cerebro, ¿no? En cambio, si se la pone sencilla, fácil, práctica, que alguien entienda lo que pasa acá y que si no lo haces te va a pasar A, B y C, ya lo lograste, ¿no? Ya tienes un aliado, ya te compró la idea de gestionar eso y además seguramente van a trabajar juntos y colaborativamente porque se van a hablar en el mismo lenguaje. Para eso, obviamente, el otro lado tiene que tener esa apertura, ¿no? Y tú por el otro también tener esa disposición para conocer de la otra persona, conocer del rol que está aquí, ¿no? No solamente quedarte en tu rol. Entonces, eso transmitirlo de manera asertiva, de manera clara, de manera sencilla. Bueno, acá era solo, ¿no? Qué diferente es mandarle un papiro, como está en la mano izquierda, a mandarle algo ya más concreto, como que A, B, C, D, una foto vale por 1000 palabras y claramente te va a entender mucho mejor con este esquema que con el anterior. Grandes debates y trabajos en planes de contingencia, en planes de continuidad, en temas de riesgos, en mi experiencia se han solucionado comunicándonos correctamente, con claridad, con sencillez, ¿no? Así nos entendemos todos y podemos lograr mejores estrategias con un lenguaje claro y sencillo. Y finalmente, asigna roles y responsabilidades, ¿no? Lo que no puede quedar en la incertidumbre es quién hace qué hace esto, y esto en el plan de pruebas, los que ya manejan estos términos lo conocen, ¿no? Todo tiene que estar súper detallado, definido, quién hace qué responsabilidades, y esto es bien, bien importante, pero sobre todo asociado al punto uno de conocer el negocio, porque puede sonar anécdota o a chiste, pero a veces pasa de que nosotros ponemos cosas en el plan de pruebas o roles en el plan de pruebas que no existen, que hemos asumido que existen, ¿no? O en los planes de contingencia ponemos sí, tal rol, tal responsabilidad, y al final así no son las cosas en el negocio. Y cuando se ejecuta, porque nuevamente tu propósito no tiene que ser solo diseñar el plan, tiene que ser que se ejecute y que salga exitoso, ¿no? Y para lograrlo, tú tienes que socializar ese plan de contingencia con todos los roles y responsabilidades, que todos sepan y sean conscientes de lo que tienen que hacer, que les enseñes a hacerlo en el ambiente que podría darse una contingencia. Finalmente depende de eso el éxito, si no va a quedar solamente como un diseño en el papel que nunca tuvo éxito, que no se llegó a concretar, que no nos ayudó cuando se necesitó, porque había muchas cosas que no estuvieron revalidadas o conversadas. Entonces, bien importante asociar todos los puntos anteriores y aterrizar un poco aquí en defino bien conociendo, siendo consciente de el ambiente, el negocio, la realidad, los roles, ¿no? Y que después en plena crisis no sea, no, yo no lo voy a hacer, tú lo vas a hacer, no. O sea, socialízalo, ten en cuenta la realidad de ese equipo, de esa área, de ese canal, sea lo que estés evaluando y defínelos, ¿no? Y recoge feedback de ellos. Oye, ¿a ti te parece? Mira, esto, tú podrías hacer, tú este rol, no, mira, a mí me suena más ¿cómo se co-creen, ¿no? Los planes. Los que están en la cancha son los que saben muchísimo más de la operativa, de cómo se hacen las cosas, ¿no? A veces incluso en los protocolos o en las normas, porque a veces recurrimos a las normas, no, es que la norma dice, pero a veces en las normas de la empresa, en los protocolos de la empresa dice A, pero en la operativa se hace B. Y está bien, tú puedes decir eso es responsabilidad de la operativa porque no ha actualizado su norma, pero lo tienes ahí, al costado, y tú no estás trabajando un escenario para la norma, estás trabajando un escenario para la realidad, ¿no? Y gracias a tu trabajo seguramente se actualizará la norma, pero tienes que hablar con quienes están en la cancha, con quienes están ahí, ¿no? Donde van a pasar las cosas, para que puedas asignar y designar responsables correctos, ¿no? Que no te generen un caos cuando tú realmente necesites activar tus planes. ¿Ok? Entonces, una emergencia siempre puede pasar, siempre, pero lo importante, además de reaccionar, es cómo reaccionamos. Entonces, hasta acá es como estos consejos que te doy, estas recomendaciones que te doy,
cuando estés en este proceso de diseñar tu proceso de contingencia, tu plan de contingencia, tu plan de riesgos, ¿no? Tus matrices, todo lo que hemos conversado te va a ayudar en esos momentos para que tengas mucha más apertura con los roles que a simple vista no son su responsabilidad, pero de los que necesitas mucho para que tus planes sean los más reales posibles. Y todo esto, ¿por qué te lo digo? Y todo esto, ¿por qué es tan importante tenerlo en cuenta? ¿Por qué es tan importante tener esos planes A, B, C, D? Porque siempre lo digo, no tengas un plan B. Ten un C, ten un D, ten un E, ¿no? Eso es estar bien preparados. Cuando tú comienzas a tener una mentalidad de, oye, excelencia, mi cliente, que, no le, que lo impactemos lo menos posible, vas a tener, o sea, necesitas varias opciones, no solo un plan B, ¿no? ¿Y por qué es importante todo esto? Porque necesitamos cuidar la experiencia del cliente. Hoy por hoy, las empresas pueden vender los mismos productos y dar los mismos servicios, pero el gran diferencial está en la experiencia. Entonces, todos los que están aquí, que trabajan en riesgo, que trabajan en continuidad, que están en TI, finalmente todo su trabajo está para darle algo a un cliente. Creería, a menos que por aquí haya alguna ONG, de repente tiene algún otro objetivo más social, pero por lo general damos un servicio o damos un producto a un cliente o a una empresa, si eres B2B, será una empresa, pero dependes de ellos. Y hoy en día el gran diferenciador entre las empresas y nuestras ventajas tiene que ver con la experiencia, ¿no? En mi rol actual, hoy yo tengo el rol de gerente adjunto de la gestión de la experiencia de dos segmentos del banco, ¿no? Que son más o menos 400.000 clientes, más o menos, ¿no? Estos ejecutivos que yo les decía, le damos servicio a más o menos 400.000 clientes, que no es menor. Entonces, tengo que cuidar que las cosas pasen y pasen bien en el canal para impactar lo menos posible en esos clientes. No tendré gestión y control de todo, claramente, ¿no? Pero trato de estar siempre en esa gestión porque, chicos, para mí es súper importante la experiencia. Y si queremos llevar el impacto de su trabajo en continuidad, de su trabajo en riesgos, es que puedes poner a la empresa un paso adelante si tienes un buen plan de continuidad, un buen plan de contingencia, porque cuando pasen cosas difíciles o pasen errores, si tu plan está bien construido, ha sido co-creado con las personas que están en la cancha, esas personas saben lo que tienen que hacer, hay buenas formas tácticas de sobrevivir ese momento hasta que se solucione. Si todo eso está bien diseñado, créeme que la experiencia de tu cliente no se va a ver impactada. La vas a cuidar hasta el final. La vas a poder cuidar hasta el final, por más incidentes que pasen, porque hay tal diseño, ¿no? Y tan bien pensado y tan bien co-creado con las personas correctas, por todo lo que ya hemos dicho, que tu experiencia no se va a ver impactada. Y si lo es, lo mínimo posible, porque ya hiciste una muy buena contingencia. No solo el plan A, plan B, paso A, es todo lo que hemos conversado. Ir a la cancha, conocer del negocio, hablar con los socios estratégicos. Eso es cuidar la experiencia. Y tú, desde tu rol, puedes hacerlo. Puedes contribuir a esto con un buen plan, ¿no? Ya sea de riesgos o de continuidad. Entonces, para cuidar la experiencia, para ir cerrando estos puntos, ejecuta el plan con excelencia. Si has diseñado y has tomado en cuenta todos los puntos que te he comentado, ejecútalo de la manera, ¿no? Más adecuada posible, teniendo en cuenta esas recomendaciones con las personas bien coordinadas. Conoce el impacto rápidamente, pide data, ¿no? Oye, ¿cuántos clientes impactados? ¿Cuántas horas más? ¿Cuánto estimas que se va a levantar? ¿No? ¿De dónde son los clientes? ¿Están aquí o están en el exterior? Dependiendo si fuera un producto o servicio. En mi caso soy un banco. Entonces, el cliente tiene que tener acceso a su dinero donde esté. No puede fallarle. Imagínate si está en el extranjero. ¿Con qué paga? ¿No? Entonces, oye, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Los puedo llamar? ¿Dónde están? ¿No? ¿Cómo gestiono ese impacto? Eso también puede ser parte de tu plan de contingencia y puede ser un plus, ¿no? Para el negocio en el que estás preparando, que a ti te preocupe, oye, ¿qué vas a hacer de cara al cliente? ¿Qué le vas a decir? Protocolos, speech.
¿no? ¿Cómo vas a reaccionar ante esa incidencia pensando en el cliente? Finalmente él va a ser el impactado, ¿no? Por no tener el servicio disponible, por no tener el producto disponible. ¿Cómo manejamos esa situación? Activa los protocolos extraordinarios. Si hay clientes muy sensibles, si tú conoces cuántos son, quiénes son los impactados, la data es muy importante, puedes activar cosas extraordinarias para ciertos clientes. A los más sensibles los cuidas de manera especial, le das algún táctico especial, ¿no? Eso ya una gestión para quien está en experiencia, por ahí sí todavía nos acompaña, la persona que estaba en experiencia, ¿no? O las personas que estaban del negocio, sabiendo tus impactados, por eso que a TI siempre pídeles, o en los planes de contingencia siempre pidan data, capacidad de identificar. Está bien que haya algún error, alguna incidencia, pero ayúdenos rápidamente a saber quiénes son, cuántos son, cómo reacciono a eso, y que esté ahí. No, parte del plan es rápidamente sacar los impactados, con DNI, con nombres, con segmento, ustedes cada su negocio define, pero que te ayude a tomar decisiones en los momentos de la verdad, ¿no? Tener esa data a mano. Y una comunicación oportuna y constante, ¿no? Comunicarte, siempre comunicarte con el cliente. Estar, señor, ojalá no sea un gran número de afectados, pero en lo posible y dependiendo del segmento, dependiendo de lo especial o sensible del cliente, o si fueran comunicaciones masivas de la empresa, siempre que sea oportuna, constante, que sienta esa preocupación en los momentos difíciles, como caídas de sistema o caídas del servicio, aquí estamos, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarte? Una comunicación permanente y constante con el cliente. Y bueno, y aquí lo estaba resumiendo, ¿no? ¿Cómo estamos impactando a nuestros clientes durante la incidencia? ¿A qué cliente estamos impactando? ¿Qué valoraría nuestros clientes que hagamos por ellos, por ejemplo? Y si estamos realmente haciendo todo lo posible por ayudar a nuestro cliente. Yo con esto lo que les pido es llevar el plan de contingencia un poquito más allá y ponerle corazón. Ponle corazón a ese plan de contingencia. Darle ese color cliente. Finalmente no es solo un plan, ¿no? Es la forma en cómo vas a ayudarle a alguien cuando sucede algo difícil, una situación de incidencia, un imprevisto. Si tú le pones ese color, ese corazón a ese plan, créeme que van a salir muchísimas más opciones de la que hoy tienes, y si sigues las recomendaciones que te he compartido, estoy segura que vas a co-crear un plan mucho más potente, ¿no? Entonces, piensa siempre en el cliente, incorpóralo desde el plan, ¿no? Hasta a nivel de speech, de protocolos, co-creen. La empresa al final son todos, ¿no? A veces trabajamos muy en silos, pensamos que eso es trabajo de otro. Potencien sus planes, potencien sus contingencias, pónganle ese corazoncito y piensen finalmente que es a personas a que estás ayudando gracias a lo que estás dibujando. Muchas personas podrían no verse impactadas por alguna incidencia porque orquestaste bien qué hacer en esos momentos difíciles. Y como empresa, si quieren, a nivel de empresa ya, deja la soberbia de lado y pidamos disculpas cuando sea necesario, ¿no? Fallé, ha sido un error, ok, y seamos honestos y transparentes, ¿no? A veces no queremos que se enteren, a veces no queremos, ay, no, no, mil disculpas, me equivoqué. Pero claro, esas disculpas van a ser, digamos, más potentes si le pudiste dar un plan B, si le pudiste dar un plan C, si fue acompañado y decir, no, simplemente discúlpame, 3 días no vas a tener tu dinero, lo siento. El cliente, claro, va a decir, oye, no, ¿qué hago con tus disculpas? ¿No? Pero acompañado de una acción táctica, a una acción que de repente no es la ideal para el cliente, pero por lo menos lo ayudamos a no estar tan impactado, siempre unas disculpas, siempre reconociendo el error como empresa, fallamos, mil disculpas, pero mira, tengo esta opción B, esta opción C, ¿no? Y esa comunicación la valora muchísimo el cliente, ¿no? Porque en estos momentos es donde se da cuenta la capacidad de la empresa y acá generas mucha fidelización. Por eso yo siempre digo, las situaciones difíciles a veces son oportunidades increíbles, valiosísimas para fidelizar a los clientes, ¿no? Entonces, es muy, suena a veces como, oye, muy aspiracional, pero créanme que en los momentos difíciles eso hace la diferencia de cara al cliente. El cliente te puede perdonar el error,
Lo que no te perdona es que no lo ayudes una vez que fallaste, que le des opciones. Y tú como empresa tienes y estás en la obligación de tener formas de cómo ayudar a ese cliente cuando algo falle. Por eso existen las contingencias, ¿no? Pero piensa en tu cliente. No solo hazlo porque el protocolo lo dice, sino es cómo ayudamos al cliente. Hay formas adicionales de ayudarlo. Quizás no siempre es como siempre lo ayudamos. Mira, si hacemos esto y nos juntamos y lo hacemos tácticamente, logramos lo mismo. Pero eso solo lo vas a conseguir si conversas, si te comunicas, si interactúas, si co-creas con otros equipos. No solo tú eres el único responsable de hacerlo. Tiende puentes con otros roles. Y bueno, ya como nos hemos pasado un poquito, me parece, Mónica, si quieres podemos combinar este espacio con las preguntas, puedo por ahí ir comentándole algunos de los casos que les traía para compartirles y vamos abriendo las preguntas para ir manejándolo. Entonces, básicamente Eh, hasta aquí lo que no, si quería quieres, compartir. Milagros, puedes terminar de completar aquí tu exposición. Vamos a la sesión de Pirani y ya regresamos para dar paso a las preguntas que nos han dejado los asistentes. Tenemos hasta las 12 todavía, Ah, entonces si ya, quieres, ok, termina pensé que aquí. era menos. Ah, No, ya, no, ya, ok, no, ok. estamos hasta las 12. Dale tranquila. Ok, bueno, gracias. Ya, bueno, entonces solamente para cerrar, de hecho aquí en casos reales, asociado a lo que les decía hace un momento de ser honestos, ser transparentes, para nosotros, por ejemplo, desde mi experiencia y de casos que hemos podido tener, súper importante comprender las necesidades y expectativas del cliente, ¿no? Por ejemplo, como les decía, en el caso de la banca, ¿no? Es muy importante la disponibilidad y algo que valora muchísimo el cliente es tener la disponibilidad de su dinero, porque es su dinero, en el momento que él quiera, en donde quiera, porque por algo nos confía su dinero, ¿no? Y nosotros estamos comprometidos a disponibilizarle donde esté, ¿no? Y ahora, sobre todo con las aplicaciones digitales. Entonces, nos ha pasado alguna vez en el que se activó una incidencia y de banca móvil, de la aplicación, por ejemplo, y los clientes estaban en el extranjero, ¿no? O los cajeros automáticos, por ejemplo, esa conexión con Visa, porque claro, tú cuando viajas puedes retirar dinero de cualquier otro cajero, hay una comisión de por medio, pero puedes. Pero si esa conexión no conversa, no hay esa conexión, el cliente simplemente se queda sin dinero, ¿no? De disponer su dinero en ese momento. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos momentos? Entonces, por ejemplo, en alguna de las experiencias que he tenido, en estos casos, claramente los impactados son, digamos, si bien es cierto una incidencia, pero claro, no todos nuestros clientes peruanos que viajen todos los días, ni que entonces hay un porcentaje X de clientes que está en esa situación, ¿no? No es masivo, es un grupo de clientes acotado que pasa por esa situación difícil. ¿Y qué hicimos nosotros, no? O sea, sabiendo de que no tenía ese canal de disponer su dinero, que normalmente usan la cuenta de ahorros, sacan efectivo, porque allá en el extranjero, bueno, usan efectivo o tarjetas, comenzamos a llamar a nuestros clientes, primero los identificamos, ¿no? Por los movimientos. ¿No? De todos los clientes impactados, porque era por un BIN de la tarjeta que estaba impactado, oye, comenzamos a mapear quiénes eran, ¿no? Comenzamos a identificar con data quiénes habían hecho movimientos en el extranjero, ¿no? En POS. Entonces comenzamos a identificar proactivamente quiénes iban a ser los eventuales impactados por esta incidencia. Ah, ya, eran tales personas. Ya, ¿qué segmentos son? ¿Quiénes son sus ejecutivos? ¿Tienen otras tarjetas? ¿No? ¿Tienen otra forma? Y comenzamos a acotar, ¿no? Comenzaste a acotar el público que realmente estaba en una situación extrema, ¿no? ¿Quién era aquel cliente que estaba en una situación extrema? El que no tenía una tarjeta alterna con nosotros, el que no tenía alguna cuenta adicional, el que solo dependía de esa tarjeta y esa tarjeta no iba a funcionar. Entonces, ya era mucho más acotado. Los demás tenían planes alternos, lo validamos, nos encargamos de validar que efectivamente tengan esto. Y ya solo el público más crítico, ¿no? Tuvimos que conversar incluso con otros bancos para ayudarlos, ¿no? Porque era un segmento bien sensible. Entonces, a lo que voy, y esto que les digo, estaban dentro de un plan de crisis.
estaba estipulado y se activaron foros rápidos, porque eso es también algo que da también de la empresa, que cuando ya sucede la crisis y sucede la situación difícil, tienen que estar sentados en esa mesa los que toman decisiones. Y cuando pasa una crisis, una situación difícil, habrán reuniones importantes, pero nada es más importante en ese momento que resolver la crisis. Y en mi empresa, por ejemplo, se sientan los gerentes de negocios, se sientan las personas que toman decisiones y ahí se decide qué hacer. Y se levanta rápido la incidencia, ¿no? Pero también es porque estas acciones que les comento no es que me las inventé ni las inventaron las personas porque en el caso del BCP hay todo un programa, hay un COE de riesgos no financieros que ve también la continuidad de manera centralizada. Y ese espíritu lo llevan al banco y ¿no? Nos educan y nos enseñan y ellos definen las estrategias de continuidad a nivel global del banco y ellos toman el liderazgo en esos momentos. Entonces, todo eso ya lo tenían mapeado. Entonces, solo se activaron protocolos, pero miren el nivel en el que estaban mapeados, ¿no? Del cliente. Y el banco de crédito es uno de los más grandes, tiene 10 millones de clientes, si no es más, ya. Entonces, tienes que llevar tus decisiones y tu gestión de continuidad a ese nivel, lo más que puedas. Yo sé que hay realidades y sé que no siempre es fácil, pero poco a poco trata de llevarlo hasta lo que toque más a tu cliente. No te quedes solo allá. Voy a mandar un comunicado de que ya no funciona y con el comunicado lo solucionaste. ¿Cómo se queda ese cliente sin dinero? ¿Cómo se queda ese cliente sin ningún plan B? ¿Cómo lo ayudas? ¿No? Entonces, tu plan tiene que considerar no solo el comunicado de que hay una incidencia, sino cómo vas a ayudar a esas personas que te están necesitando en ese momento. Entonces, de esta experiencia, activa foros, en este momento de asignar responsabilidades, define que en tu crisis, en tu situación difícil, tienen que activarse foros y tienen que sentarse las personas que necesitan sentarse para tomar acciones rápidas. Eso va a cuidar al cliente, lo va a fidelizar y va a hacer que su experiencia no se vea impactada por un momento así. Pero tienes que tenerlo en el radar, ¿no? Tienes que llevarlo a ese nivel, tenerlo en cuenta. Luego, garantizar la disponibilidad de los productos y servicios y productos clave. Mapea siempre tus productos clave. ¿Qué es eso más importante? ¿Qué es eso en el caso de Jaimito? ¿No? De repente, el aceite y el arroz es lo que más vende. El atuncito o el filete, de repente eso lo vende un poquito menos una vez al mes. Entonces, no te gastes también mirando todos los productos que tenga la empresa, los que vendes muy poquito. Concéntrate y haz un plan minucioso y gasta más esfuerzos en eso clave, en eso que se vende en el 80% en el día, ¿no? Entonces, ahí, ¿por qué? Porque cuando sucede algo, si sucede lo chiquitito, el impacto es muy chiquito y lo vas a poder controlar y manejar, de repente con poca minuciosidad y a un alto nivel, pero lo manejas. Pero si es tu core, si es tu corazón, y estoy hablando en lenguaje de atún, leche, arroz, pero esto llévalo al producto que empresa que tú vendas. Ahí sé minucioso y eso también necesita conocimiento del negocio, ¿no? Entonces, en nuestro caso también, o sea, tenemos que mapear qué productos son los que más impacto tienen con el cliente, la tarjeta, la cuenta, ¿no? El crédito, la cuenta de ahorros, de repente la tarjeta de crédito como es deuda, de repente no es tan clave, o sí, si está en el país o no. Entonces, enfocándote en lo que sea clave, ahí sé minucioso, ahí invierte tus esfuerzos, ¿no? Porque eso es al final el core de tu empresa, donde se va a sentir si pasa algo, ¿no? Por eso que hay cierto nivel cuando tú mapeas los riesgos o las contingencias. Mantén una comunicación honesta y constante, que ya es lo que les dije en la lámina anterior, y sé proactivo en la gestión de CDN y mejorar continuamente. Impulsa la proactividad, ir un paso más, ir un paso adelante, anticipándote. Y todo lo que suceda en tus situaciones, pasó una incidencia, una segunda incidencia en el año, no lo dejes ahí. Tienen que ser tus lecciones aprendidas. Itera, mejora, ¿no? Aprende, mejora. No saldrá perfecto esta vez. Me llevo todo ese aprendizaje al siguiente. Reanudo mi plan, reactualizo mi plan, ¿no? Converso con las personas involucradas. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué no te ayudé? ¿Qué no funcionó? ¿Qué nos faltó? ¿No? A veces no hacemos eso,
¿no? Nos quedamos, uy, ya, para la próxima ojalá que funcione bien. No, recoge caliente, feedback, qué pasó, qué nos faltó. Incorpóralo rápidamente y actualiza tu contingencia. Y si eres una persona nueva en el equipo o estás haciendo una contingencia nueva, yo te sugiero que hables con personas que hayan diseñado contingencias antes, que mires contingencias, que repases incidencias que hayan sucedido en el corto plazo reciente y todos esos aprendizajes los puedas incorporar en tu plan. A veces las cosas están ahí, solo que no nos damos cuenta y no vemos, ¿no? Y empezamos de cero las cosas. Pero mira lo que nos ha pasado antes y todo ese aprendizaje es oro puro y lo puedes incorporar en tu próximo plan e ir mejorando poco a poco. Al final, todo es un sistema y una capacidad que vas evolucionando y vas logrando ese plan de contingencia excelente que estás buscando para tu empresa. Listo, Moni. Excelente, Milagros. Muy claro todo esto que nos has compartido hoy sobre continuidad de negocios. Si quieres, entonces dejas de presentar tu pantalla. Agradecerte por esta información tan valiosa en la que pudimos conocer entonces cómo la continuidad tiene un impacto directo en la experiencia del cliente. Conocimos, por ejemplo, esos 5 puntos claves de continuidad, como lo son relevar riesgos de manera consciente, también todo el tema de la recuperación en el tiempo justo y necesario y la asignación de roles y responsabilidades. Igualmente pudimos ver algunas acciones que debemos poner en práctica para cuidar la experiencia de nuestros clientes y me quedo con algo muy importante que mencionabas y era lo importante que es ponerle corazón a los planes de continuidad para potenciarlos, ponerle ese cariñito esencial que nos va a permitir humanizarlos, ¿cierto? Entonces esto es súper importante, una recomendación muy clave que nos dejó el día de hoy, Milagros. Nuevamente, muchísimas gracias por esta información tan valiosa. Por aquí tenemos varias preguntas que nos han dejado los asistentes que han estado bastante activos, pero antes de pasar a resolver algunas de estas inquietudes, voy a saludar y darle la bienvenida a mi compañera Geraldine Nariza, que hoy nos va a estar mostrando cómo en Pirani, a través de una gestión eficiente de riesgos, también podemos acompañarlos a que en sus negocios haya continuidad. Entonces, Geraldine, bienvenida, muchísimas gracias y adelante entonces con esta demostración de nuestra herramienta que como les acabo de decir, es importante gestionar riesgos para poder tener continuidad del negocio. Adelante, Hola, Gerald. Moni, muchas gracias. Buenos días a todos y pues para nosotros es un placer nuevamente estar aquí con ustedes y poder mostrar lo que nuestra herramienta en este momento está ofreciendo. Pues, Moni, confírmame si logras ver mi pantalla, porfa. Claro que ¿Sí? sí, Listo, ahí súper. estamos viendo tu pantalla. Vale, Moni. Bueno, como lo mencioné de pronto a Milagros, para nosotros también es muy importante dentro de nuestros sistemas integrados de gestión tener continuidad de negocio. Por eso dentro de Pirani encuentran ciertas particularidades que los apoyan y los ayudan también a implementar dentro de sus sistemas continuidad. ¿Listo? Actualmente, creo que Moni ya les compartió el link, pueden crear una cuenta, ¿cierto? Con nosotros, poder explorarnos, poder conocer un poco más Pirani mediante este software que les está ofreciendo de una forma muy didáctica y realmente fácil de gestionar riesgos. ¿Listo? Cuando ingresan a Pirani, después de crear la cuenta, esta es la primera pantalla que van a encontrar. ¿Listo? ¿Qué van a encontrar a mano izquierda? Nosotros tenemos actualmente varios sistemas de gestión como es compliance, riesgo operativo, seguridad de la información, lavado, auditoría, y buscamos también un sistema integrado de gestión, ¿cierto? Al ser un sistema integral, lo que buscamos es que desde procesos, pues manejen transversalmente todos sus procesos. Entonces, como decía Milagros, de pronto, cuando ustedes conocen su organización y la identificación, digamos, de los riesgos y todo el proceso que hacemos como gestores de riesgos, iniciamos como en un esqueleto, ¿cierto? Entonces está procesos, riesgos, causas, controles y otros módulos que complementan la gestión de riesgos, digamos, en este ejemplo, riesgo operativo. Pero procesos es transversal. Entonces, ¿qué buscamos desde Pirani? Que ustedes desde procesos, en su identificación de procesos, sepan qué procesos son críticos para ustedes dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, al dirigirnos al módulo, en este momento, cuando ingresan a procesos o crean un proceso también, tenemos un formulario. Dentro de nuestro formulario está el nombre del proceso, el tipo,
si es misional, estratégico, de apoyo, o como ustedes lo manejen al interior de su organización o como lo clasifiquen. Está la categoría, si es un macroproceso, proceso, subproceso, dependiendo los niveles que manejen dentro de su mapa de procesos, la descripción y pueden adjuntar evidencia. ¿Listo? Pirani es muy customizable. ¿Qué quiere decir esto? Que sus formularios los pueden completar con una creación de campos, pero específicamente de continuidad, a mano izquierda encontramos algo que se llama evaluación de criticidad. ¿Qué buscamos o cuál es el objetivo de nosotros frente a este módulo como tal? De que ustedes evalúen sus actividades y sus procesos y conozcan qué procesos son tan críticos, son los más críticos. Sabemos que es una tarea muy compleja, quizá porque no conocen cómo iniciar. Hay organizaciones que de pronto no han iniciado en este mundo de continuidad o de gestión de riesgos y no saben de pronto cómo evaluar si mi proceso es crítico o no. Usualmente cuando le preguntamos a los dueños del proceso, se encuentran que todos los procesos son críticos, y realmente cuando conoces la organización o estableces algunas variables que te ayuden a calificar la criticidad de tu proceso, pueden establecer realmente cuáles son los críticos para pues la empresa. ¿Listo? Entonces, en la evaluación de criticidad tenemos dos, digamos, como variables importantes. La calificación del MTPD, que es el tiempo máximo tolerable de interrupción, que yo puedo que este proceso esté, digamos, por fuera o inactivo, y la calificación de actividades críticas, el que hace una ponderación y empieza a indicarme qué tan crítico es mi proceso, acá digamos como en un tacómetro. ¿Listo? El MTPD está configurado básicamente basado en rangos de tiempo, ¿sí? Y una descripción. Estos rangos de tiempo son parametrizables. Entonces les voy a mostrar dónde y desde Pirani cómo parametrizamos toda esta metodología. ¿Sí? Sabemos que todas las organizaciones pueden manejar diferentes tiempos, diferentes escalas que ayudan a clasificar sus procesos. ¿Listo? Entonces, cuando ingresamos a Pirani, el símbolo engranaje siempre nos va, digamos, a representar en Pirani la parametrización. ¿Listo? Cuando ingresamos al módulo, al darle clic, él nos va a mostrar las diferentes parametrizaciones que podemos hacer y tenemos una tarjetita que se llama continuidad de negocio, calificación del proceso. En calificación del proceso vamos a tener tres niveles de, digamos, de parametrización. El primero, el nivel de criticidad. ¿Cuántos niveles yo manejo dentro de mi organización? ¿Sí? El peso de cada uno de ellos con su porcentaje y el color. ¿Listo? Esto es para que a medida que vamos a valorar ahorita el proceso van a ver dónde estas variables empiezan a aparecer y que ustedes pueden parametrizar. Están las variables de continuidad. Nosotros, digamos, de forma predeterminada y basados en nuestra experiencia, les dejamos 5 variables de continuidad. Pueden ser modificadas, pueden agregarle o quitarle peso, ¿listo? Eso es de acuerdo a las variables que más se asocien a su organización, ¿listo? Y unos rangos de tiempo que para cada organización puede variar en horas, días, meses, de acuerdo al impacto que van a tener en mi organización si estoy, digamos, por fuera del proceso. ¿Listo? Cuando parametrizamos esto, entonces ya aquí va a empezar a aparecer esa parametrización, ¿vale? Entonces seleccionemos un rango de qué tan crítico es mi proceso. De 0 a 4 horas ya vimos que es catastrófico, de 5 a 12 horas, entonces voy a, por un ejemplo, voy a indicar que está de 5 a 12 horas, como tal puede estar, digamos, podemos interrumpir el proceso sin tener todavía un impacto negativo en mi organización. ¿Listo? Damos una justificación de esas 5 o 12 horas porque es muy también recomendable que indiquen las descripciones, justifiquen su respuesta, no simplemente un rango de tiempo, digamos, porque lo pensamos, ¿listo? Y luego hacemos otra actividad que es calificación para actividades críticas, ¿sí? Entonces la idea es crear todas las actividades que hacemos en este proceso, ¿sí? Y empezamos a calificarlas por su criticidad. Entonces, por ejemplo, si es un proceso comercial, una de las actividades, voy a inventarme algo, es compras, comprar mercancía, me voy a inventar algo. Ponemos la descripción de mi actividad y automáticamente me aparecen las 5 variables que les mencioné ahorita, que son parametrizables, pero estas 5 son las que Pirani ofrece como una opción. ¿Listo? ¿Qué tanto afecto al cliente externo si se me interrumpe esta actividad? Mediante los niveles de tiempo. De 0 a 4 horas, puede ser que sea catastrófico. De 5 a 12 horas, si es leve, por ejemplo. De 36 a 38 días, no. Definitivamente no lo toleramos. Y de esta manera empiezo a calificar por los rangos de tiempo qué tan crítico es afectar a mi cliente. ¿Listo?
igual que el incumplimiento normativo, por ejemplo. Entonces, estoy incumpliendo normativamente quizá algo, vamos a indicar que no, por ejemplo, ¿sí? La afectación de la imagen y la reputación, no es que si yo afecto este proceso catastróficamente, voy a tener un impacto reputacional, pues, organizacional. Mi cliente interno, ¿cierto? Nuestros procesos están atados. A mí me habilita un proceso, yo habilito otro proceso. Entonces, ¿qué tan crítico es que si se afecta mi proceso, mi otro proceso no se vea impactado o realmente lo detenga? Entonces, de esta manera, seguimos calificando todos los rangos de tiempo. Afectación de rentabilidad de ingresos. Siempre es un proceso, digamos, de ventas que realmente está afectando, pues, mi organización monetariamente. Y agrego una o muchas actividades que pertenezcan a este proceso como tal. ¿Listo? Cuando ya tengo agregadas mis actividades y también calificado el MTPD, él lo que hace es una ponderación, hice la calificación de criticidad del proceso. Desde esos rangos que le indicamos y de acuerdo a la colorimetría, nos está diciendo que tiene un impacto alto. ¿Qué quiere decir esto? Que la interrupción del proceso impacta considerablemente la continuidad del negocio, se debe priorizar la estrategia de recuperación y los tiempos de recuperación deben ser muy cortos. De esta manera, y con todos mis procesos, si evaluamos su criticidad y la criticidad de sus actividades, podemos empezar a tener, digamos, un inicio, ¿cierto? De conocer nuestra organización y que realmente de pronto no sea subjetivo del proceso que yo creo que es crítico, sino realmente bajo variables podemos identificar que mi proceso es crítico. ¿Listo? ¿Qué tenemos adicional que también nos apoya a continuidad de negocio en esos primeros pasos? Todos los riesgos que identificamos de cualquier sistema, ¿sí? Ya sea operativo, seguridad de la información, lavado, etcétera, ¿sí? Tenemos una pregunta que si es, ¿este riesgo afecta a la continuidad de negocio? ¿Vale? Simplemente indicándole si sí o no. Esto que nos sirve a nivel de reporte es saber si desde los diferentes sistemas tenemos riesgos ya que le apuntan a continuidad de negocio, que alimentan mi sistema también de continuidad. Recordemos que los sistemas se deben hablar, no son, digamos, como áreas independientes. Muchas organizaciones manejan de pronto un grupo para asegurar la información, para riesgo operativo, para continuidad, pero al final todos los sistemas se hablan, ¿sí? Y esto lo que nos lleva es a un objetivo, realmente tener un sistema de continuidad de negocio o un plan de continuidad de negocio que realmente sea efectivo. ¿Listo? Pirani sigue en la construcción de muchas más funcionalidades frente a continuidad. En este momento, estas son las dos con las que contamos mientras terminamos el módulo completo o el sistema completo de continuidad. Esto nos ayuda a empezar con esos primeros pasitos, que es todo el sistema de continuidad y que sabemos que realmente estas herramientas les pueden ayudar. ¿Listo, Moni? Perfecto, Gerald. Muchísimas gracias entonces por esa demostración de nuestra herramienta ORM en la que pudimos conocer rápidamente un poco sobre cómo es toda esta calificación de los procesos. Nos va a ayudar también a impactar en esa continuidad del negocio, cómo los riesgos, de acuerdo a la calificación que le pongamos, también pueden tener ese impacto en cuanto a continuidad. Muchísimas gracias entonces por esta demostración. Les recuerdo a nuestros asistentes que si todavía no han creado gratis su cuenta en Pirani, lo pueden hacer a través del link que les compartí por el chat o también pueden agendar una reunión con uno de nuestros compañeros, con Jorge Gómez, para resolver las inquietudes que puedan tener y profundizar más en todas las funcionalidades que tenemos para ofrecerles. Como bien lo mencionó Geraldine, estamos en constante evolución para más adelante tener más funcionalidades que les permita a ustedes gestionar más completamente todo el tema de la continuidad del negocio. Gracias entonces, Gerald. Vamos entonces ahora a pasar a resolver algunas de las preguntas que ustedes nos han dejado para Milagros. Por acá, para comenzar, nos dice Fausto Fabián Mancheno. Él pregunta, ¿es necesario hacer un vía en función de una información obtenida de clientes, tal vez de una encuesta, las voces de clientes o algo similar que me dé los tiempos que el cliente requiere? Sí, Fausto, qué buena pregunta. Efectivamente, el VIA de por sí es una súper buena metodología para poder relevar los riesgos y poderlos mapear en el negocio.
Y claramente, ¿no? De hecho, parte de la voz del cliente son los equipos de negocio, los equipos que están de cara al cliente, que conocen al cliente de experiencia, son los que te podrían asesorar en una primera instancia, pero qué mejor si es que tuviéramos alguna forma, como las encuestas, por ejemplo, todas las empresas tenemos encuestas de satisfacción, de NPS, incorporar esa expectativa dentro del análisis del VIA. Y de hecho eso se va calibrando, ¿no? Porque el VIA luego te saca o te arroja los principales riesgos y sobre eso la cuantificación, porque es muy importante valorizarlos, ¿no? Entonces, ya a partir de la valorización sale un tiempo estimado para poder recuperarnos, ¿no? El apetito que tenemos como empresa. Y ahí es donde podemos retar. Por eso que es muy importante cuando yo les decía de que se sientan diversos roles, entonces ahí claramente quien debería salir a poner un poco la voz del cliente sobre la mesa son las áreas de experiencia, ¿no? Las áreas de atención al cliente, las que están más de cara al cliente, porque son ellos los que van a tener que gestionar luego la incidencia de cara a los clientes. Entonces, buenísimo que lo puedas sumar desde el VIA. Si es que no tienes información de las encuestas, por lo menos de las personas clave que te pueden asesorar. Gracias, Milagros. Por acá, Rocío Céspedes nos pregunta, ¿eventos de riesgos que se han realizado pueden servir de base para construir un plan de continuidad? Es lo que decía al final de la exposición, Rocío, efectivamente, ¿no? Toma la historia. A veces nos inventamos o creemos o pensamos de cero y en verdad en los incidentes históricos hay mucha información, ¿no? Y en algunos casos, en mi empresa tenemos de verdad una de las cosas más digamos, curiosas o valiosas, si quieres, de la empresa es que hay mucha gente de mucho tiempo, de muchos años. Entonces, hay gente de 25, 30 años en la empresa, ¿no? Haciendo línea. Entonces, júntate con esas personas que de repente tuviste la oportunidad, si en el caso que no, ya no está la persona, en los informes, ¿no? Revísalos, ¿no? Inspírate de ellos, revísalos y todo ese aprendizaje llévalo a tu nuevo plan. En verdad es muy valioso esas lecciones aprendidas. Siempre lo suelen poner en los informes. Entonces, y si no lo hacen, incorpórenlo como una nueva práctica en su empresa. Súper valioso guardar las lecciones aprendidas después de los incidentes, de la gestión de incidentes. Gracias, Milagros. Y hablando de buenas prácticas, Mauricio Alvisuris nos pregunta, ¿cuál es una buena práctica para realizar pruebas? Porque a veces se hacen pruebas parciales y se tiene temor de hacer pruebas integrales que involucren a muchos procesos y áreas. ¿Qué recomienda sobre eso? Hacerlas integrales. En la empresa, nosotros escogemos, seleccionamos a partir de este ownership que teníamos del programa, o sea, el COE tiene todo un programa de continuidad de negocios, la tribu de riesgos no financieros, y tiene una parte especializada en continuidad de negocios y ellos, por ejemplo, seleccionan los procesos más relevantes que claramente han salido del vía y en el caso de mi empresa hacen un prevía. En un prevía seleccionan los seleccionados por alto valor de impacto, pasan el vía, que es más extenso, es desarrollarlo y ahí el negocio participa activamente, ¿no? Desarrollando ese vía y después del vía seleccionas a los procesos claves. Y en esos procesos claves, sí o sí, Mauricio, hacemos pruebas integrales, end-to-end, simulaciones reales. De hecho, ahorita tengo una por hacer acá en un mes que tengo que hacerla por pauta. Y es pauta de la organización de esos procesos claves, hacer el end-to-end, hacerlo integral una vez al año. ¿No? Cada año se hace esa prueba una vez, pero súper simulada, como tú dices, con todas las etapas. Así que recomendable, lo hago en mi empresa. Excelente, muy claro. Entonces, esto que estás mencionando, por acá un asistente nos pregunta, desde tu experiencia, ¿cómo se puede lograr que continuidad del negocio interiorice la experiencia del cliente y viceversa? Creo que lo respondí a lo largo de la charla, gran parte, pero si hay algo en lo que quisiera, digamos, enfocarme es, anda a la cancha. Conoce la cancha, invita a tu equipo. Si eres un líder de continuidad de negocios, un líder de TI, un líder de riesgos, anda y conoce el negocio. ¿Dónde está el negocio de tu empresa? ¿No? Puede ser en la fuerza comercial, puede ser en la atención al cliente, ¿no? Conoce eso. Y eso, créeme que al ver, al tú escuchar al cliente de primera mano o estar en el proceso que toca al cliente, te da mucha sensibilidad y te hace ver, ¿no? Más allá de simplemente un plan, como les decía, es ver a
la persona detrás de eso. Entonces, yo los invito a ir a sus negocios, a la cancha donde pasan las cosas y van a ver que eso sensibiliza mucho al equipo y de alguna manera luego te llevas eso y lo vas interiorizando en los proyectos, en los planes, en los diseños que tengas que hacer. Gracias, Milagros. Adolfo Díaz nos dice, ¿puedes compartir algunas referencias normativas para la implementación del plan de continuidad de negocio en una pequeña empresa? No tengo ahorita una referencia en particular para pequeña empresa. Adolfo, no sé si Adolfo aún sigue, pero mira, te puedo averiguar, tengo algunas personas que trabajan en pequeñas empresas y si me dejas tu correo, con gusto te hago llegar la información. Como general o referencias normativas, las estándares, la ISO en general nos da muchísima buena referencia, las metodologías como el VIA, pero no especialmente para una pequeña empresa que yo particularmente adecuaría lo que tenga como global, ¿no? Y llevarlo, pero sí, ahí está tu correo. Me comprometo contigo, Adolfo, de poderme averiguar esa pregunta y ayudarte en lo que pueda, o por lo menos contactarte con alguien que te pueda orientar. ¿Da? O estoy apuntando tu correo. Perfecto, por acá nos pregunta nuevamente Rocío, ¿cómo se relaciona la continuidad con el riesgo reputacional? La continuidad con el riesgo reputacional, muchísimo, muchísimo, porque una crisis nos puede costar toda la reputación que hemos ganado en los últimos años. Una sola crisis. Si no la sabemos manejar, si no estamos preparados, nuestra marca se puede ir, ¿no? En picada, sobre todo ahora con las redes sociales, un TikTok, ¿no? ¿Cómo se puede viralizar? Un post, un tweet. Entonces, realmente hoy más que nunca se tiene que apuntar a cuidar todos esos momentos porque claramente si no tenemos una buena gestión de la continuidad y si nuestro porcentaje de, digamos, de que estamos descubiertos ante una contingencia es alto, hay mucha probabilidad que nuestra marca se vea afectada y por ende nuestra reputación como empresa, que además es a veces lo que más confianza nos da. Algo bien anecdótico que lo leí en un informe de Forbes hace poco es que la reputación de las empresas muchas veces se mide cuando pasa una crisis y cuánto tú crees en un tweet, cuánto tú crees en un TikTok. Si tú le crees a un TikTok por una empresa y comienzas a difundir eso, es porque la marca no está tan sólida, ¿no? Pero cuando las marcas son sólidas, cuando tú le tienes confianza a la marca, dudas de lo que ves en redes sociales por esa misma confianza que tienes. Entonces, no pierdas esa reputación, no pierdas esa confianza por una gestión de CDN no adecuada, ¿no? Son esos momentos de la verdad que nos hacen a veces valorar muchísimo más a las empresas. Perfecto, y vamos con dos preguntas más. Esta yo creo que puede ser común que la hagan y es, ¿el plan de contingencia es igual al de continuidad del negocio? No, el plan Esa de es contingencia es una parte importante de la continuidad, ¿no? La continuidad, como puse en la lámina, empieza desde la capacidad de reaccionar rápidamente ante un evento X que suceda y vas evolucionando en el tiempo hasta ser resiliente organizacional. Pero el plan es una etapa más, es un entregable de todo el sistema de continuidad de negocios que tú puedas tener en tu empresa, ¿no? Pero es una parte de... La continuidad es mucho más y sobre todo, y sobre la continuidad yo diría que está la resiliencia organizacional, que es hoy el concepto que tantas empresas están trabajando. ok. Por acá una última pregunta que nos dejó Jorge Romero. Él dice, ¿qué elementos de riesgo debemos considerar a la hora de formular un proyecto? Un poco más amplia. No sé qué nos pueda recomendar sobre esto último. ¿Qué elementos de riesgo? No me queda claro si estás por ahí, me puedes precisar, pero si te refieres a qué riesgos, qué mirar, qué ver, yo siempre ponte en los zapatos de qué pasa si, ¿no? Si tú, va a depender de lo que estás evaluando, pero imagínate que es una aplicación digital, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas para que eso que estás dando ¿qué es lo que eso, qué insumos necesitas? ¿Qué herramientas necesitas? ¿Qué recursos necesitas? Una vez que tú sabes todo lo que tú necesitas para dar ese producto y para dar ese servicio, te comienzas a preguntar, oye, ¿y qué pasa si esto no está acá? ¿Y qué pasa si esto no llega a tiempo? ¿Y qué pasa si no tengo este recurso? ¿Qué pasa si el servidor falla? Entonces,
Primero, mapea todos esos insumos, recursos en personas o en recursos económicos o en recursos tecnológicos que tú necesitas para ese producto o servicio. Y a partir de que conozcas y mapees eso, te comienzas a preguntar, porque hay insumos que son detalles y hay insumos que son críticos. Entonces, a partir de ahí, tú vas a poder mapear qué recurso, qué insumo, qué input que necesitas es más crítico que el otro y sobre eso vas mapeando. Es un poco lo que el concepto que recoge el BIA, ¿no? Entonces, si quieres empezar por algo o estás empezando de cero, lo que yo te sugiero es revisar la metodología del BIA, que es parte de todo de este modelo de gestión y es una súper buena referencia para iniciar en el relevamiento de los riesgos. Perfecto, Milagros, excelente, todo muy claro y de mucha utilidad todo lo que nos has compartido el día de hoy sobre continuidad de negocio. Agradecerte, por supuesto, por resolver algunas de las inquietudes que nos compartieron nuestros asistentes y de nuevo por habernos acompañado hoy para compartir este conocimiento de tanto valor y de interés para todos los asistentes que se conectaron a este webinar de la Academia Pirani. Sí. Agradecerte por Y todo. estamos en contacto, ¿no? O sea, de hecho ahora las redes sociales nos acercan a un clic, podemos conectarnos en LinkedIn, que es donde creo que el mundo profesional hoy nos podemos conectar, si quieren estoy ahí, podemos seguir coordinando por ese medio. Tengo algunas redes sociales ya, digamos Instagram, que ya igual son profesionales, no son redes personales, son profesionales donde busco o intento compartir un poco y no solamente la parte de continuidad, que ya es un mundo increíble, sino sobre todo de crecimiento profesional, personal, como decía al inicio, soy docente, entonces, ay, gracias, Moni, ahí está mi QR, recién empezando, ¿ah? No crean acá que soy una influencer, no, 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 nada de eso, está en chiquitito, así, bien humilde, pero si alguien le suma, si alguien le ayuda, ahí estoy y podemos hablar de diferentes temas, sobre todo de crecimiento profesional, porque para mí y un propósito que tengo es ayudar a los demás desde mi experiencia, humildemente, desde lo que he vivido. Pero si en algo le suma, ahí estoy en LinkedIn o en estas redes que acá está proyectando Mónica. Muchísimas gracias, Mónica, por ayudarme con eso. Ahí estamos, a su servicio, cuando ustedes necesiten.